So I thought Yeah. Pues yo soy Luis González Reyes. Así a nivel profesional tengo como una doble vertiente. Por una parte trabajo en temas de educación ecosocial, sobre todo en el ámbito escolar, dentro de FUEN, que es una fundación que, entre otras cosas, trabaja este tipo de cosas. Y luego además soy miembro de una cooperativa, de Garúa, en la que nos dedicamos a transformaciones de corte ecosocial. Acompañamos procesos, ponemos en marcha procesos propios, hacemos formación, investigación y bueno, y ese es mi ámbito profesional. Luego a nivel activista estoy en Ecologistas en Acción, llevo muchos años allí, trabajando sobre todo en temas de globalización, crisis ambiental, colapso y demás, ¿no? Y luego además participo en bastantes experiencias que tienen que ver con la economía social y solidaria, pues entre patios en vivienda, grupos de consumo, comedores escolares ecológicos, cooperativas energéticas, bueno, desde distintos ámbitos, pues lo que tiene que ver también con una transformación desde otras formas de hacer economía. El colapso no es el apocalipsis zombie. El colapso es una pérdida de complejidad relativamente rápida desde el punto de vista histórico, pero relativamente lenta desde el punto de vista vital, pues de lo que es la organización social. ¿Y a qué me refiero con complejidad? Pues me refiero a que el número de nodos de la sociedad, el número de personas que viven en la sociedad, pues baja, en que el número de interconexiones entre esas personas también disminuye, en que el número de especializaciones sociales, de alguna manera, pues el grado de especialización social de las personas que están dentro de la sociedad, pues también de alguna manera disminuye, y en último grado, pues que la información que fluye por esa red, bueno, pues también va llegando a menos nodos de la red y va siendo menor, ¿no? Y sobre todo información en este caso entendida como conocimiento, ¿no? Como una parte de la que construye conocimiento. Así que el colapso puede optar por distintos caminos, por distintas formas, pero significa siempre una pérdida de complejidad, ya digo, relativamente rápida en términos históricos, pues en unas cuantas décadas, pero lenta desde el punto de vista personal, pues esas décadas no es el castillo de naipes que se derrumba, sino que algo a lo que nos vamos a ir acostumbrando a lo largo de nuestra vida y en el cual los escenarios que tengamos al final pueden ser escenarios más justos que los que tenemos en la actualidad o más injustos de lo que tenemos en la actualidad. En realidad el escenario ahí está muy abierto, dentro de menos complejidad, de, ya digo, pues lo que comentaba anteriormente, pero bueno, ahí podemos tener distintas formas de organizar la sociedad, de organizar la economía, de tener distintos sistemas culturales. Bueno, yo creo que es necesario desde una doble perspectiva. Primero, desde una perspectiva de decir, ojo, ¿esto está sucediendo ya? Ojo, esto tiene un camino que es inevitable, no hay posibilidad ahora mismo de evitar el colapso, es como cuando el Titanic estaba a punto de chocar contra el iceberg, bueno, el Titanic ahí ya estaba técnicamente hundido, no tenía posibilidades de evitar que se hundiese. Creo que nuestro orden social, nuestro orden económico, de alguna manera nuestra civilización ya no tiene opción de salvarse, de mantenerse en los parámetros actuales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de inevitabilidad de alguna manera de lo que nos está sucediendo, ¿no? Y que va a discurrir, pues hay dos elementos. Un elemento desde el punto de vista personal de prepárate para esto y aprende una serie de habilidades que tienen que ver con tener capacidad de vivir dignamente en los escenarios que se van abriendo. Y un segundo elemento, desde mi punto de vista, mucho más importante que esta visión individual, es vamos, a nivel colectivo, a articular caminos para que ese discurrir pues sea un discurrir que nos permita abrir la oportunidad de sociedades más justas, más sostenibles, más democráticas. Porque cuando un antiguo orden se desmorona, y qué duda cabe que este antiguo orden se va a desmoronar, se está desmoronando ya, otros van a surgir, inevitablemente. Y quien tenga la capacidad de alguna manera de tener un análisis de lo que está sucediendo, de organizarse y además de proyectar al resto de la sociedad, va a tener unas posibilidades de influir en esa sociedad mucho mayores que quien no sabe lo que está pasando, quien está atomizado, ¿no? Y bueno, pues desde ahí es una oportunidad grandísima para los movimientos sociales para que dentro, y no quiero trivializar el dolor y la complejidad y el sufrimiento que eso conlleva, pero dentro de todo eso, bueno, pues aprovechar pues también las puertas que se van a abrir, porque sin duda alguna también se van a abrir puertas.
Bueno, hay una parte en nuestro sistema socioeconómico que es importante comprender, y es que uno de los elementos centrales del capitalismo es que las personas hemos perdido autonomía sobre nuestra vida. No tenemos capacidad de satisfacer nuestras necesidades si no es recurriendo al mercado. En el mercado compramos bienes, en el mercado compramos servicios que son determinantes para satisfacer nuestras necesidades. No cultivamos nuestro alimento, compramos nuestro alimento. No somos capaces de autogestionar nuestra energía, compramos nuestra energía, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hemos perdido esa autonomía? Bueno, pues que dependemos de tener dinero para poder acceder a esos bienes y servicios que son indispensables para tener una satisfacción de necesidades. Y el dinero solo lo podemos obtener de una forma, que es vendiendo nuestra fuerza de trabajo, encontrando un empleo que, bueno, pues que nos permita tener esos ingresos, que nos permita vivir. ¿Y qué pasa con esto? Pues que tenemos un sistema que es altamente competitivo, en el cual las distintas empresas, pero también las distintas personas, desde quienes están en un escalafón más bajo en la empresa hasta quienes son los cargos directivos, bueno, pues tienen una competencia feroz. Y esa competencia feroz significa que el modelo al final está obligado a crecer continuamente para ese proceso de reproducción del capital. De manera que, como dependemos del mercado para satisfacer nuestras necesidades y solo podemos conseguir dinero para poder satisfacerlas mediante el mercado, y para conseguir ese dinero tenemos que estar en competencia constante con otras personas, y esa competencia conseguimos llevarla a éxito, bueno, pues si conseguimos que nuestra empresa crezca más rápido, sea de alguna manera más competitiva, ¿no?, y de alguna manera reproduzca más rápido el capital, pues claro, lo tenemos ya todo hecho. Es muy difícil romper ese círculo destructivo, porque al final ese proceso de crecimiento del sistema acaba siendo a costa, pues en gran parte de la naturaleza, y generando pues toda una serie de impactos ambientales. Bueno, pues ahí hay un problema de primer orden, ¿no? Y es que vitalmente, y al final también eso se convierte en culturalmente y en, bueno, pues una forma de ver y de estar en el mundo, necesitamos que este sistema funcione. De manera que comunicar que esto nos está generando pues una situación de colapso muy grande es una disonancia muy fuerte con nuestras formas de vivir y de ganarnos la vida y de tener un espacio digno dentro de nuestro entorno. Y hay una primera dificultad que no es ya solamente de comunicación, sino que es más grave que esa, es una dificultad de actuación, de cómo generamos cambios dentro de ese contexto. Pero es que las dificultades no se acaban aquí. En realidad, si vemos cómo funcionamos los seres humanos, cómo funciona nuestra psique, pues descubrimos que tenemos dificultades para entender lo que sucede de forma lenta, lo que sucede de manera remota y de lo que es complejo en general. Nuestra mente entiende bien pues, lo que son estructuras más o menos simples, pero las estructuras complejas nos cuestan, y por ejemplo eso significa que es muy importante que marquemos muy bien los umbrales, porque ya que a lo mejor nos va a costar entender bien toda la complejidad de lo que es el cambio climático interrelacionado con la crisis energética, interrelacionado con una crisis social, con una crisis política, no sé qué, eso es tremendamente complejo. Bueno, pues marquemos claramente dónde están los umbrales, y los umbrales, por ejemplo, tienen que ver pues, bueno, con no superar el aumento de temperaturas a nivel global en 1,5 grados. En lo que tiene que ver con esas dificultades con lo que es lejano, bueno, pues necesitamos hacer que esos impactos que parece que van a suceder dentro de décadas, que van a suceder dentro de muchos años, ¿no?, bueno, visualizarlos en el presente y visualizarlos lo más cerca posible. Y bueno, pues los últimos meses han sido especialmente prolijos para poder visualizar esto, ¿no? Vivimos una pandemia que tiene parado a medio mundo y que tiene detrás la pérdida de biodiversidad. No es algo que va a suceder, que no sé qué, no, es algo que nos está sucediendo ya, ¿no? O vivimos pues una explosión de fenómenos meteorológicos extremos que tienen detrás el cambio climático, desde tormentas de nieve hasta gotas frías especialmente duras en el Levante, ¿no? Bueno, pues que esto tiene también detrás pues el cambio climático, ¿no? Así que necesitamos traerlo un poco al presente. Y el tercero de los elementos, que tenía que ver con entender que muchos de estos procesos, aunque sean rápidos en términos históricos, son lentos en términos vitales. De manera que, bueno, necesitamos de alguna manera pues, acoplarnos a esto. Los seres humanos reaccionamos muy bien ante emergencias, nuestro cerebro está preparado para ello y nos ponemos las pilas y de alguna manera pues, funcionamos bien, y creo que esto lo hemos visto en estos últimos meses, ¿no?, ante distintas situaciones de emergencia. Pero nos cuesta mucho más adaptarnos a lo que son procesos como lentos, ¿no? Es la paradoja de la rana que se va cociendo conforme va aumentando poco a poco la temperatura de la olla, y no se da cuenta de que la temperatura está aumentando hasta que ya es demasiado tarde y ha perdido la vida, ¿no?, dentro de esa olla. Bueno, nos ocurre lo mismo a los seres humanos, no nos damos cuenta de los procesos que ocurren con lentitud, nos cuesta entenderlo y desde ahí tenemos pues, también una serie de limitaciones. Así que tenemos que aprender
a comprender pues, que eso lento tiene pues, bueno, momentos en los que se activa y va más rápido, que tiene umbrales, y tenemos que intentar visualizar en el presente nuevamente esas lentitudes. Pero en realidad nuestras dificultades son todavía mayores, porque cuando queremos comunicar el colapso, pues queremos comunicar cosas pues, que no son grandes noticias. Es decir, tu modo de vida va a cambiar, tu modo de vida está cambiando ya, y esto, pues claro, la mayoría de la población no es algo que le satisfaga. Y desde ahí tenemos, ya digo, dificultades extras, ¿no? Si las anteriores son de serie, de alguna manera, todos los seres humanos tenemos esas dificultades con lo remoto, con lo lento, con lo complejo, bueno, hay dificultades especiales, específicas, de lo que tiene que ver pues, con lo que sería comunicar el colapso, ¿no? Por ejemplo, en general, las formas que tenemos de ver el mundo no son así neutrales, sino que vemos en función de nuestras ideas previas, vemos en función de nuestras emociones, y bueno, pues si en nuestras ideas previas, no en nuestras tesis, en nuestras formas de ver el mundo, pues no encaja esto, pues no lo vemos, ¿no? Y esto es una dificultad y que además es claramente expandida en un mundo en el que, bueno, este tipo de cosas no son las que más se comunican, sino que son menos y encajan menos dentro de los marcos conceptuales de la mayoría de las personas. Un segundo elemento es que, en general, las cosas que nos causan desazón, pues las intentamos rechazar, intentamos no verlas, e intentamos de alguna manera pues, dejarlas fuera, en un segundo lugar, ¿no? Y que duda cabe que el que te planteen que tu modo de vida y tu orden social se viene abajo, pues causa en muchos casos desazón, y bueno, pues desde ahí también pues hay impedimentos específicos. Hay un tercer nivel de impedimentos, y es que en general nos acordamos mucho más de los aciertos que de los fracasos. Y que duda cabe que pensar en un colapso es como un gran fracaso civilizatorio, ¿no? Así que bueno, pues desde ahí también tenemos una dificultad añadida. Y podríamos decir que otra dificultad es que si lo que estamos viviendo es un momento de quiebra histórica, a partir del cual lo que tengamos por delante va a ser muy distinto de lo que tenemos por detrás, esto también es una dificultad a nivel cognitivo, porque en general nuestras formas de ver y de entender el mundo son como una especie de prolongación de lo que hemos vivido en nuestra vida. Y si lo que tenemos por delante es una quiebra, nos cuesta mucho más verlo que si fuese de alguna manera una especie de continuación lineal de lo que ha pasado hasta ahora. Así que desde ahí tenemos también problemas específicos que tienen que ver con comunicar algo como el colapso. Pero por si todo eso fuese poco, tenemos un tercer bloque de problemas y un tercer bloque de dificultades, y que son específicas de nuestro momento histórico, de nuestra civilización, del momento en el que estamos viviendo. Vivimos un momento en el cual, pues, tenemos un rechazo en general a lo que nos es costoso, y que duda cabe que los cambios pues, son costosos, ¿no? Y un rechazo pues, porque se ha primado lo individual, el individualismo, y claro, estamos hablando de cambios que tienen que ser sistémicos, que tienen que abarcar a todo el mundo, y entonces claro, pues pensar que lo voy a hacer yo solo, pues no, pues ¿para qué lo voy a hacer yo solo, no? Si no hay nadie que me vaya a acompañar y va a significar un sacrificio, ¿no? Y además, bueno, pues desde ahí hay un primer elemento, ¿no? Nuestras sociedades no gratifican los cambios que son costosos. Un segundo elemento es que tenemos un montón de información diseminada, pero que al final se acaba convirtiendo en gran parte en ruido, en una información contradictoria, en la que nos cuesta diferenciar lo que es importante de lo que no es, lo que es verdadero de lo que es falso, y esto es una dificultad añadida a la hora de comunicar todo esto, porque se mezcla con un montón de comunicaciones, ya digo, en muchos casos contradictorias. Además, en general, claro, cuando vemos el nivel de desafío que tenemos por delante, la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, la crisis energética y material, y nuestras capacidades individuales, pues como que se ve un desnivel gigantesco, y es de que nos vemos pequeñitas, nos vemos muy pequeñitos, ¿no? Y decir, ¿qué voy a hacer yo ante toda esta inmensidad de problemáticas y ante todos estos grandes desafíos, ¿no? Bueno, porque claro, estamos atomizados, ¿no? Uno de los elementos claves en ese proceso de comunicación es convertirnos en colectivos, porque en colectivo podemos hacer muchísimo más que lo que hacemos de forma individual, ¿no? Y bueno, y podríamos sumarle en general que nuestras sociedades son sociedades pues que están viviendo un momento en el que el cambio social no se valora. Ha habido otros momentos históricos en los que el cambio era un valor, ¿no? Y que de alguna manera las sociedades estaban en marcha y querían cambiar y actuaban para el cambio. Bueno, nuestras sociedades ahora mismo no están en esa situación, y bueno, pues desde esa perspectiva pues también tenemos dificultades para comunicar todo este tipo de cosas.
Así que nos encontramos con dificultades que tienen que ver con nuestro modo de vida dentro del capitalismo, con la forma de satisfacer nuestras necesidades, nos encontramos con dificultades que tienen que ver con los límites humanos a comprender el entorno, con dificultades específicas para comunicar el colapso y con dificultades que tienen que ver con el momento en el que estamos viviendo, con el tipo de sociedades, lo cual hace en toda una amalgama pues que hablar de estas cosas no es que sea imposible, ni en absoluto lo es, lo estamos haciendo ahora mismo, pero que sea difícil y que tenemos dificultades extras para hablar de esto en lugar de hablar pues, de fútbol o de otra serie de historias que obviamente pues, tienen una capacidad de interlocución y una capacidad de comunicación mucho mayor con el resto de la sociedad porque no se chocan con estos límites que nos encontramos. Podríamos diferenciar a priori como dos grandes bloques de personas. Aquellas que son conscientes de la situación que está ocurriendo y aquellas que no lo son. Y dentro de las que no lo son, luego volveré sobre esta idea, ¿no? Digamos, no lo son, pero lo quieren ser. Y digo que aquí hay un a priori porque no podemos comunicar nada a nadie que no quiera escuchar lo que queremos comunicar. La comunicación es un acto bidireccional voluntario y yo voy a escuchar lo que quiera escuchar de las personas que yo quiera escuchar. Y lo que no quiera, ya me pondré las barreras, pues físicas directamente o mentales que yo necesite pues para no oír lo que yo no quiero oír, ¿no? Y esto lo hacemos todas las personas, nadie estamos a salvo de este tipo de historias. Entonces me voy a centrar en esos públicos que o bien son conscientes más o menos de la situación o bien no lo son, pero tienen una predisposición a serlo. Así que en ese primer grupo en el que son conscientes, bueno, creo que vivimos una situación lo suficientemente preocupante como para no añadirles más grados de desarrollo, de explicación, que nos aumenten pues algo que es muy humano y que nos pasa a todas las personas, y es tener miedo a los peores escenarios de la pérdida de biodiversidad, a los peores escenarios del cambio climático o a los cambios más disruptivos en nuestra matriz energética o material. Creo que esto ya lo tenemos, quienes somos conscientes de ello, y no es necesario alimentarlo nada más. Es más, creo que lo que necesitamos es trabajar con otra serie de emociones que nos permitan, bueno, ser una especie de pértiga que salte a través de ese miedo. El miedo lo necesitamos, y luego volveré sobre esta idea, pero necesitamos saltar sobre él, que no nos paralice. ¿Y qué pértigas pueden ser esas? Bueno, pues una conjugación en el que, por una parte, trabajemos con la esperanza, que trabajemos con la alegría y que trabajemos con la responsabilidad. La esperanza, porque en realidad en los escenarios que tenemos por venir no hay solamente riesgos, no hay solamente desafíos, sino que también hay grandísimas oportunidades. Una sociedad basada en energías renovables, y a la que vamos indudablemente va a estar basada en energías renovables, es una sociedad potencialmente más igualitaria, porque bueno, el acceso a un elemento básico como es la energía, bueno, pues es más universal y desde ahí potencialmente, no necesariamente, pero potencialmente más democrático. Porque vamos a ir hacia sociedades menos globalizadas, más localizadas, tanto a nivel político como económico, y esto no es necesariamente más emancipador, pero es potencialmente más emancipador. Desde luego se gestiona democráticamente mucho mejor lo pequeño que lo global, que desde mi punto de vista es imposible de gestionarlo de manera democrática. O hay esperanza en el sentido de que, bueno, pues eso que decía que se veía lejano, complejo, lento, en la medida que lo vivamos en primera persona, pues nos va a generar procesos de catarsis personales, pero también catarsis colectivas. Y esto hace que lo que parece imposible de realizar a nivel social, pues de pronto se pueda realizar, ¿no? Bueno, hasta hace pues pocos meses, pensar que la economía se iba a parar por poner delante la salud de las personas era algo absolutamente impensable. Es más, pensar que se iba a hacer una definición por parte del gobierno de lo que son los elementos básicos para el funcionamiento de una sociedad que encajasen mucho con sociedades que satisfacían universalmente sus necesidades y de manera no demasiado depredadora con su entorno, ¿no? Parecía también un anatema. Bueno, pues esto ha sucedido. Es decir, algo que parecía imposible, bueno, pues puede suceder. Así que, sin negar los riesgos, creo que tenemos que visibilizar, y creo que es una responsabilidad visibilizar las oportunidades. Y subrayo lo de responsabilidad, porque si quienes queremos un mundo emancipado, si queremos un mundo pues, realmente democrático, justo, sostenible, no trabajamos por él, y el primer trabajo es no visibilizar que es posible que esto suceda, no va a suceder nunca. Va a ser la profecía autocumplida de decir, no, esto no va a suceder nunca, no, lo peor, va a llegar pues una lucha de todo el mundo contra todo el mundo, y nadie proyecta otras formas de organización social, lo que va a ocurrir es eso. Así que necesitamos forzarnos a tener esperanza y a comunicar esperanza.
El segundo elemento que comentaba era el de la alegría, y la alegría es determinante porque los procesos de cambio social son procesos lentos, que requieren mucho tiempo. Y en los procesos lentos que requieren mucho tiempo son procesos pues, en los que está presente el cansancio, en los que están presentes los conflictos, en los que están presentes, bueno, pues toda una serie de cosas que nos deshinchan, que de alguna manera nos invitan a dejar los procesos. Así que tenemos que poner en marcha los elementos que nos enganchen a los procesos, que nos permitan continuar, que de alguna manera nos den la energía que necesitamos. Y la alegría es determinante. Necesitamos poner la alegría en los procesos de cambio porque eso es lo que nos permite mantenernos. Hace años conocí a un activista del MST, del movimiento de los Sem Terra de Brasil, que él decía que un militante triste es un triste militante. Y creo que refleja mucho la importancia de que pongamos la alegría en el centro de nuestros procesos de cambio y, por lo tanto, en los procesos de comunicación. Y el tercer elemento que planteaba era el tema de la responsabilidad. Creo que tenemos que comunicar transmitiendo la responsabilidad de lo que podemos hacer. La responsabilidad desde el punto de vista de que nuestra acción no es irrelevante en absoluto, nuestra acción puede generar cambios y somos actores sociales. Eso no quiere decir que podamos todo, quiere decir que podemos muchas cosas y que en la medida que nos organizamos podemos también más. Pero responsabilidad también en el sentido de no generar falsas esperanzas, sino esperanzas realistas. Plantear que vamos a tener una sociedad como la actual, movida por renovables, no es realista. Las renovables son las energías del futuro, son las energías por las que tenemos que apostar, pero son energías que permiten otros órdenes sociales distintos de los actuales, no el actual. No es una civilización basada en la alta tecnología ni basada en el desarrollo industrial, son civilizaciones pues, con una interacción más armónica con la naturaleza y dentro de las lógicas pues, del funcionamiento de los ecosistemas, no de las lógicas del funcionamiento del metabolismo industrial. Así que bueno, pensémoslo y comuniquémoslo con responsabilidad. Un segundo elemento, más allá de este paquete de emociones, ¿no? Que tienen que, bueno, emociones, estados de ánimo, ¿no? Lo digo con un poco de flexibilidad terminológica, ¿no? De esperanza, alegría, responsabilidad, es que creo que necesitamos comunicar con análisis sistémicos de alguna manera, ¿no? Porque ahora mismo la clave no es que entienda muy bien pues, las desigualdades de género que existen dentro de nuestras sociedades, es que entienda que esas desigualdades de género tienen que ver con la crisis ambiental, tienen que ver con nuestro modelo económico, tienen que ver con nuestra organización política. Es decir, necesitamos tener una mirada compleja, una mirada holística, porque la clave ahora no está en lo parcial, sino en la interacción de todos esos elementos. Y por más que los seres humanos nunca vamos a poder tener una mirada de toda la complejidad que está sucediendo, nuestras mentes son limitadas y tenemos que asumirlo, bueno, podemos ir hacia grados y grados de complejidad y necesitamos tener ese tipo de cosas. Y quienes quieran hacer cambios sistémicos y quieran hacer cambios pues, que se adapten al momento en el que estamos viviendo, tienen que tener esas herramientas y tienen que manejarlas. Así que tenemos que comunicar con esa complejidad, porque además es que si no, no vamos a entender lo que nos está sucediendo. Tenemos que comunicar con complejidad, porque es que además la complejidad también moviliza. Una de las cosas que se dice muchas veces es esto de, no, simplifiquémoslo todo, que si no, no se va a entender y la gente no se va a poner las pilas. Bueno, en algunos momentos efectivamente es necesario esto y necesitamos simplificar los mensajes, pero en otros momentos no. Uno de los libros que ha sido muy determinante en el ecologismo son Los límites del crecimiento. Este libro de los años 70, que además ha tenido un par de ediciones, ha tenido un impacto muy importante dentro del movimiento ecologista. Y es una publicación, es un estudio claramente complejo y que lo que intentaba era interrelacionar distintos factores, ¿no? De una manera compleja y proyectar este tipo de cosas. Esto no digo a todas las personas y no digo en todo el momento, pero en determinados momentos y para determinados núcleos sociales activa, moviliza, porque te permite entender determinadas cosas y dar claves de cómo actuar a partir de ahí. Y por último, cuando hablamos de análisis sistémico, bueno, creo que tenemos que hablar con rigor, ¿no? Y el rigor creo que es importante, y esto no está reñido tampoco con tener una comunicación en la que no nos entendamos. Pero el colapso, repito, no es un apocalipsis zombie, no es una caída de un castillo de naipes, sino que el colapso tiene detrás una definición, que es esa pérdida de la complejidad social. Bueno, necesitamos utilizar palabras rigurosas para comunicarnos y buscarles el significado compartido con las distintas personas. Y un último elemento que yo creo que es importante en la comunicación con este tipo de público, con ese público que es consciente de la situación, es que la acción es determinante. Necesitamos actuar
y poner en marcha proyectos que se adapten al momento en el que estamos viviendo. Y que se adapten, desde mi perspectiva, son dos cosas claves. Uno, que sean proyectos justos a nivel interno y a nivel global, que tengan esa mirada de justicia y de reparto, de riqueza y de poder a nivel interno, pero también que contribuyan a mundos que realmente sean más justos, que permitan la satisfacción universal de las necesidades de todas las personas. Y dos, que sean resilientes, es decir, que comprendan que necesitamos construir mecanismos pues, para resistir un mundo que se viene abajo y que en ese sentido pues, no sabemos también muy bien cómo va a ser, no sabemos muy bien cómo va a pasar. Así que, por ejemplo, la resiliencia tiene que ver con las redundancias. Pues si en lugar de tener un único un modelo de grupo de consumo, pues de relación directa entre productores y consumidores, tenemos varios, pues mejor, porque no sabemos cuál va a ser el adecuado. Así que tener varios es como tener más billetes de la lotería y que, bueno, pues que tengan más posibilidades de que te toque y que hayas acertado, ¿no?, dentro de toda esta historia, ¿no? O que alguno de ellos pueda cambiar lo suficiente como para que pueda de pronto ser algo que enganche a mayorías sociales y que permita hacer cambios desde ahí. Así que necesitamos también desde ahí pues la actuación, ¿no? Actuación que sea resiliente, actuación que sea justa y actuación que nos permita salir pues, de las cadenas del sistema en el que estamos. Unas cadenas que tienen que ver con esa pérdida de autonomía por parte de las personas, que nos hacen pues, tener que vender nuestra fuerza de trabajo y a partir de ahí pues, todo lo que hemos estado comentando anteriormente. Y eso significa que pongamos en marcha proyectos que por lo menos parcialmente estén fuera del mercado y que por lo menos parcialmente estén fuera del mundo asalariado. Es decir, en el que, por ejemplo, pongamos en marcha un huerto comunitario, no de ocio, sino un huerto productivo, para que las personas que trabajen en ese huerto, es decir, un trabajo real, pues se lleven verduras a su casa que satisfagan, por lo menos parcialmente, sus necesidades. Es algo que no está mercantilizado, no hay relación monetaria por medio, es algo que no está salarizado, no estoy cobrando un salario por trabajar en ese huerto, sino que lo que yo estoy teniendo es una gratificación en forma de verduras que me permite satisfacer necesidades. Y creo que ese tipo de elementos son determinantes, comunicarlos, primero, que existen, y segundo, que pueden crecer y que pueden saltar de escala. Y creo que ese sería otro de los elementos pues, claves, importantes, a la hora de hacer la comunicación pues, con ese tipo de público. Así que, cuando pensamos en públicos, pensemos en ese grupo que es consciente, que sabe de qué va la cosa, y a lo mejor pensar en algunas claves como esas para ese tipo de público. Había dicho, un segundo tipo de público, ese que no es consciente de la situación, ¿no?, pero que es receptivo, ¿no?, a llegar a esa consciencia. Bueno, yo creo que mucho de lo dicho podríamos aplicarlo a ese mismo grupo, pero creo que hay que meter algunos elementos nuevos. Y creo que un elemento muy importante tiene que ver con el miedo. Creo que con ese público el miedo tiene que ser una parte de nuestra comunicación, porque el miedo es una emoción básica de los seres humanos y es una emoción necesaria para los seres humanos. Si no temiésemos a lo que nos puede dañar, acabaríamos abrazando lo que nos puede dañar y acabaríamos desapareciendo. Si no tuviésemos miedo pues, a un león, pues lo más probable es que los leones nos hubieran comido en la sabana. El miedo es básico para los seres humanos, para nuestra capacidad de supervivencia. Pero es que además creo que en nuestra situación actual, pues transmitir la gravedad de la situación pues nos permite hablar como adultos. Si lo que queremos es edulcorar pues las implicaciones de la emergencia climática, de la pérdida de biodiversidad, de la crisis material y energética, bueno, pues lo que estamos planteando es que quienes tenemos enfrente no son lo suficientemente maduros, lo suficientemente maduras, bueno, pues como para poder asumir la realidad en la que nos encontramos. Y ahora mismo lo que necesitamos son sociedades maduras, sociedades que se puedan hacer cargo de lo que está sucediendo y para eso las tenemos que tratar como sociedades adultas y desde ahí pues bueno, pues proyectar un tú puedes y como puedes, además te hago consciente y comunico contigo y discuto contigo pues cómo está la situación, ¿no? Creo que además el miedo también es importante porque, y lo comentábamos anteriormente, necesitamos conocer los umbrales. Así que tenemos que decir, mira, no es lo mismo que aumente la temperatura 1 grado a que aumente la temperatura 1,5 grados, porque en el 1,5 grado está el umbral. Y en el 1,5 grado, a partir de ahí, no lo podemos decir con seguridad, porque lo complejo nos cuesta entenderlo, pero la probabilidad de que se nos disparen los bucles de realimentación positivas climáticos y que por lo tanto lleguemos a escenarios mucho más complejos a nivel climático es grande. Y esto nos tiene que dar miedo. Y eso es un elemento que también necesitamos comunicar, porque necesitamos comunicar y hacer mucha incidencia sobre esos umbrales, ¿no? Y por último, el miedo tiene éxito comunicativo. Decía antes, bueno, Los límites del crecimiento es un libro clásico dentro del ecologismo, La primavera silenciosa de Rachel Carson es otro clásico.
¿Y qué decía el libro en esencia? Decía, temed a los pesticidas, porque los pesticidas van a hacer que bueno, pues, los equilibrios ecosistémicos se rompan, ¿no? Y perdamos la capacidad de polinizar y demás. Era un libro que transmitía miedo, y es un libro que fue súper impactante dentro del movimiento ecologista y fuera del movimiento ecologista. Así que el miedo lo necesitamos en ese paquete. Pero ojo, y esto es muy importante, si solo transmitimos miedo, mal vamos. Porque claro, cuando tenemos miedo, en general rendimos por debajo de nuestras posibilidades, pues nos atenazamos, ¿no? Y pues nos quedamos ahí como, bueno, pues bloqueados y bloqueadas, ¿no? Así que el miedo necesitamos superarlo, porque necesitamos no rendir por debajo, sino rendir pues por encima o al máximo de nuestras posibilidades, porque además el miedo muchas veces nos hace huir, y cuando huimos pues no miramos muy bien hacia dónde huimos, así que a lo mejor pues si nos guiamos únicamente por el miedo, pues acabamos yendo como sociedades hacia caminos pues que a lo mejor nos lleven hacia escenarios más complicados y más dañinos a nivel de lo que podría ser pues el colapso que tenemos en marcha, ¿no? O porque muchas veces cuando tenemos miedo nos abrazamos a tablas de salvación pues que pueden ser tremendamente complicadas. Por ejemplo, el auge de la extrema derecha yo creo que tiene mucho que ver pues, con sociedades que tienen miedo a los momentos en los que estamos viviendo y que lo que plantean son soluciones simples, más bien simplonas, ¿no? Y que además son excluyentes de mayorías sociales, ¿no? Creo que tenemos que superar el miedo para, entre otras cosas, no abrazar esas falsas tablas de salvación desde el punto de vista pues, sistémico, pero también desde el punto de vista de la mayoría de la humanidad. Así que necesitamos saltar por encima de ese miedo, ¿no? Y saltar por encima de ese miedo es comunicar con esperanza, comunicar la posibilidad del cambio, bueno, los elementos que estaba comentando anteriormente para el otro tipo de público. Así que trabajemos con el miedo, pero a la vez, y subrayo lo de a la vez, trabajemos con la esperanza, con la alegría, con todos esos elementos. Un segundo elemento para este tipo de público, que en general pues, tiene voluntad de conocer, pero no tiene conciencia, es que en general transmiten mucho más nuestros actos que nuestras palabras. Y en un mundo como en el que estamos, lleno de ruido, lleno de mensajes, lleno de comunicación, bueno, pues al final tenemos una especie de batiburrillo mental, ¿no? Con distintas narrativas en las cuales pues, nos cuesta, ¿no? Es más, las narrativas en nuestras sociedades las tenemos como puestas en bastante, entre comillas, bastante en solfa, porque nos las creemos ya poco, y nos creemos poco lo que la gente nos dice. Pero lo que la gente hace comunica de otra forma radicalmente distinta. Tiene una capacidad pues, de comunicar desde otro lado. No te estoy diciendo lo que tienes que hacer o lo que deberíamos hacer, sino que te estoy diciendo lo que yo estoy haciendo. Y lo estás viendo. Y lo puedes compartir o no compartir, criticar o no criticar, pero es algo real, es algo tangible. Por ejemplo, estamos haciendo esta entrevista en Entre Patios, ¿no? Que es un espacio que está en derecho de uso, en construcción ecológica, con una vida comunitaria fuerte a nivel interna, por más que tenemos también espacios privados, ¿no? Y con una proyección de transformación social para empezar dentro de nuestro barrio. Pero esto no solamente lo decimos, esto lo hacemos y esto se puede visitar. Y esto es resiliente a los escenarios que tenemos por delante de colapso, desde el punto de vista de que creamos una comunidad fuerte, con capacidad de apoyo mutuo importante, pero además porque lo hemos hecho entendiendo los criterios de lo que vamos a tener por delante, una crisis ambiental, una crisis energética, una crisis material, ¿no? O una crisis que tiene que ver desde lo climático. Y esto no solo lo contamos, lo hacemos y se puede visitar. Y esto tiene una capacidad de comunicación muchísimo más potente, ¿no? Desde ahí. Y una última idea, y con esto lo dejo, es que muchas veces cuando comunicamos, ¿no? Y queremos comunicar, ¿no? A estas personas que, bueno, no son conscientes, pero quieren ser conscientes, pues decimos, no queremos quedarnos en estas, queremos ir hacia lo que está en el otro extremo de posición sociológica al que estamos, ¿no? Queremos comunicar a, bueno, pues esa persona que ni es consciente, ni ha oído hablar de esto nunca, ni nada, y que no tengo ningún punto de contacto y con pocos elementos comunes. Bueno, es que a lo mejor eso no tiene ningún sentido. Es que a lo mejor a quien tiene que comunicar a la abuelita que va a hacer la compra en un supermercado no soy yo. A lo mejor quien tiene que comunicar a esa persona es una persona que tenga pues, elementos de vida que comparta más. Y yo a lo mejor a quien tengo que comunicar es a esa misma persona con la que yo sí que comparto más nexos y que me va a escuchar. Y que me va a escuchar porque tenemos unos códigos comunes, porque tenemos una serie de elementos comunes. Así que muchas veces cuando pensemos en la comunicación a esta serie de públicos,
pensemos a lo mejor en comunicar y comunicar bien a quienes tengamos cercanos, a quienes tengamos ya canales de comunicación abiertas y espacios de diálogo, porque esas personas, poniéndole luego sus matices, sus énfasis, dándoles sus miradas, pues serán quienes comunicarán a otras partes de la sociedad y bueno, y podremos llegar de alguna manera pues a tener discursos más globales y demás, ¿no? Desde ahí, claro, pues cobra la relevancia pues de esas comunicaciones no tanto a las grandes masas, que no es que estén mal y que no es que me parezcan mal, sino pensar en comunicaciones también a cortas distancias, a pequeñas masas que se conviertan a su vez en altavoces con quien consideren que tienen que ser altavoces. ¿Qué nos mueve para ponernos en acción colectiva, ¿no? Sobre todo en esa sociedad, pienso, ¿no? Que está tan acomodada, que piensa de manera individualista. Aparte de ese miedo que nos has dicho, ¿qué más podría ser que nos mueva en acción colectiva? Bueno, yo creo que a las personas en general nos mueven... Voy a llegar al final a lo de la acción colectiva, pero voy a ir primero desde lo individual. Yo creo que a las personas en general nos mueve la satisfacción de nuestras necesidades. Entendidas las necesidades, como plantea gente como Manfred Magniff, el chileno, que dice que todas las personas, independientemente del momento histórico en el que vivamos, pues hemos tenido una serie de necesidades básicas comunes, ¿no? Pues él habla de supervivencia, de afecto, de protección, de entendimiento, de ocio, de libertad, bueno, define una serie de necesidades. Y esto es un elemento que nos activa a las personas pues, para ponernos en marcha y para satisfacerlas. Que consigamos satisfacerlas o que no, nos va a generar toda una serie de emociones a las personas. Y cuando digo emociones, pues hablo de emociones, estados emocionales, bueno, con un poco de laxitud, ¿no? No soy muy correcto con el lenguaje en esto, ¿no? Pero para que nos entendamos, pues ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero satisfacer mi necesidad de entendimiento y no lo consigo, pues una emoción que se me está generando ahí es la curiosidad, que tiene mucho que ver con esto. Cuando busco satisfacer pues, mi necesidad de supervivencia, pues una emoción, pues una sensación tiene que ver con el hambre, ¿no? Y ahí encajaría, ¿no? Cuando tengo bien cubierta mi emoción, mis necesidades afectivas, pues probablemente sienta amor o sienta, bueno, pues cosas que tienen que ver con esto. Lo estoy diciendo de forma muy simplificada porque en realidad todo es mucho más complejo, ¿no? Y distintas necesidades se entrelazan entre sí y generan distintas emociones entrelazadas, ¿no? Lo simplifico simplemente para entendernos un poquito, ¿no? Y yo creo que ese es el corazón de la activación. Nos activa la satisfacción de nuestras necesidades y nos activan las emociones que tienen que ver con ese proceso de satisfacción de las necesidades. Creo que ese es el corazón. Y sé que aquí estoy también simplificando porque las emociones no es algo separado de la razón, ¿no? Van imbrigadas unas con otras. Pero bueno, para que nos entendamos un poco, intento simplificar un poco esa realidad que, ya digo, es mucho más compleja que todo esto. ¿Y cómo sacamos la satisfacción de nuestras necesidades y cómo sacamos pues, las distintas emociones que tenemos? Creo que las podemos sacar, nuevamente simplificando, en base a dos grandes sistemas de valores. Hay valores que pivotan más sobre lo individual y valores que pivotan más sobre lo colectivo. Cuando tenemos valores que pivotan más sobre lo individual, pues intentaré satisfacer mis necesidades independientemente de las consecuencias que tengan para el resto de seres vivos. Cuando mis valores pivotan más sobre lo colectivo, intentaré satisfacer mis necesidades, dar rienda suelta a mis emociones, pero considerando también a otras personas y a otros seres vivos. En realidad, todas las personas tenemos ambos sistemas de valores y hay determinados momentos en los que pivotamos más sobre lo individual y determinados momentos que pivotamos más sobre lo colectivo. Todo esto pues, es mucho más complejo y lo colectivo pues, puede ser colectivo a corto plazo, puedo mirar mucho pues, por mis seres más queridos y poco por quienes están más lejos, o no, puedo tener una mirada colectiva pues, más holística, más amplia, ¿no? Y con una mirada más compleja, ¿no? Entonces, que nos activemos desde una perspectiva más individualista o colectiva tiene poco que ver al final con esas necesidades y con esas emociones, que son las que nos ponen en marcha, son de alguna manera pues, los pedales de la bicicleta, pero cómo demos salida a esa energía que viene de las emociones y de las necesidades depende con el manillar, y el manillar tiene que ver con esos sistemas de valores que me hagan ir por un lado o por otro. ¿Y qué conforma los sistemas de valores? Porque claro, esto es un elemento determinante si quiero sociedades emancipadas. Bueno, pues creo que hay distintos elementos que conforman los sistemas de valores, pero si tuviese que decir uno solo, me centraría sobre todo en nuestras prácticas. Creo que en general acabamos teniendo los valores que se adaptan más a cómo vivimos que al revés. Es decir, que intentamos vivir de acuerdo con nuestros valores.
Si nuestras sociedades son sociedades profundamente individualistas, si son sociedades profundamente hedonistas o profundamente competitivas, tiene que ver con que tenemos un sistema que gratifica continuamente ese tipo de valores. No es que los seres humanos de manera innata seamos eso. Eso puede ser una de las formas de expresión de la humanidad, pero no es la única. Ha habido otros momentos en la historia de la humanidad en que nuestros órdenes económicos, nuestros órdenes sociales o nuestros órdenes políticos lo que gratificaban era la solidaridad, la cooperación y lo que estaban penalizando era la competencia. Y entonces la mayoría de las sociedades o la mayoría de las personas abrazaban ese tipo de valores porque tenían que ver con sus formas de vivir habituales y de alguna manera eso les permitía no tener una disonancia cognitiva, ¿no? O sea, yo tengo un sistema de valores, pero es que mi vida no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es mucho más fácil adaptar tu sistema de valores a tu vida que el conjunto de lo que es pues, la sociedad a tu sistema de valores, ¿no? Así que bueno, pues simplemente por ahorrarnos energía, pues acabamos haciendo esa historia. Así que si queremos hacer procesos de transformación en colectivo, un elemento muy importante es vivir de otra forma. Y esto vuelve otra vez a la importancia de las prácticas. Necesitamos vivir de otra forma para tener otro tipo de valores. Y no quiero echar por tierra lo que tiene que ver con los sistemas educativos y con todo lo que tiene que ver con ello. De hecho, trabajo profesionalmente en eso. No es que no sea importante, no es que no transforme nuestros sistemas de valores, pero creo que no es la clave. Cuando, por ejemplo, en un aula, pues yo quiero trabajar la solidaridad, bueno, pues yo puedo explicarla, podemos hacer ejercicios, pero la trabajo muchísimo más si pongo a los chicos y a las chicas en grupos cooperativos en las que se tienen que ayudar. No hablo de solidaridad, practico la solidaridad. Lo practico mucho más si en lugar de que tengan un boli cada cual, individual, tenemos un material conjunto en el aula que tenemos que gestionar de manera conjunta. Y ahí no teorizo sobre la solidaridad, la gestión de los bienes comunes, practico eso y gratifico quien ha cuidado bien los bienes comunes, los lápices y no sé qué, ¿no? Así que, bueno, necesitamos de alguna manera esas prácticas para que cuando tengamos ese filtro en nuestras actuaciones, esos valores que hagan que la bicicleta vaya en un sentido u en otro, ese manillar, bueno, pues lo que tenga en marcha pues sea pues, algo que nos genere emancipación. Y las prácticas se nos relacionan luego con el inicio. El inicio eran las necesidades, en marcha, bueno, pues es que necesitamos prácticas que no solamente gratifiquen los valores colectivos, sino prácticas que a la vez lo que permitan es pues, que satisfagamos nuestras necesidades para que se nos generen emociones pues, agradables para las personas, como la alegría. Y si lo miramos todo, entonces todo tiene sentido, porque todo encaja. Porque estamos teniendo prácticas que gratifican lo colectivo, prácticas que satisfacen nuestras necesidades, que nos generan emociones positivas, que nos ponen en marcha, que a la vez ponen en marcha a otras personas porque va generando un cambio en una bola pues, que se va alimentando a sí misma, ¿no? Cuando conseguimos conjugar todo a la vez, con prácticas, con acciones, con discursos, con emociones, bueno, pues al final todo tiene sentido, el cambio cobra sentido y nos ponemos en acción no individual, sino también colectiva. Yo creo que podríamos decir que el ecologismo ha tenido como tres grandes formas de actuación. Una forma de actuación que ha tenido que ver con todo lo que es el cambio cultural, los procesos educativos, bueno, y que tiene que ver con esa transformación pues, en las formas de entender y en los valores que tenemos como sociedad. Ha habido una segunda línea de transformaciones, o una segunda línea de actuación, que tenía que ver con parar destrucciones, procesos de destrucción ambiental, ¿no? Y que era como una línea bastante reactiva en ese sentido. Y ha habido una tercera línea que era la de construir, ¿no? Y la de poner en marcha proyectos pues, que fuesen capaces de satisfacer las necesidades de las personas pues, en armonía, ¿no? Con el funcionamiento de los ecosistemas. En el momento actual en el que estamos, yo creo que el elemento central es el tercero. Yo creo que necesitamos construir eso. Y necesitamos construirlo porque cuando este orden se vaya resquebrajando más, tenemos que tener sobre la mesa ejemplos que sean, uno, replicables, que otra gente pueda copiar y llevar a cabo, y dos, escalables. Es decir, que podamos pues, hacerlos crecer, si son de crecimiento, pues para que no lleguen a minorías, sino que lleguen a mayorías sociales. Porque es lo que nos va a permitir pues, que esas mayorías sociales tengan garantizadas sus necesidades y que luego además pues, tengamos capacidad pues, de que el cambio sea un cambio en positivo, ¿no? Y que podamos tener sociedades más justas, más resilientes, más sostenibles, etcétera, ¿no?
Así que yo creo que ese es el elemento ahora mismo determinante, porque no estamos en los años 90 en los que nuestro mundo todavía no se estaba resquebrajando, es que ahora se está resquebrajando. Y ahí creo que es determinante esto. Y eso no quiere decir que los otros elementos no sean importantes. Yo creo que cuanta mayor degradación ambiental y cuanta mayor degradación social, peor. No soy partidario del cuanto peor, mejor, ¿no? Cuanto peor vayan las sociedades, pues más posibilidades habrá de un estallido revolucionario que nos lleve a grados de emancipación. No. Yo creo que cuanto mayor avancemos en la destrucción del tejido social y cuanto más avancemos en la destrucción del tejido ambiental, en peores condiciones nos vamos a encontrar. Así que creo que son importantes también esos procesos de que no se aprueben nuevos tratados de libre comercio, pues por poner un ejemplo, u otros, ¿no? Y el tercer elemento es el elemento cultural, ¿no? Creo que ahora mismo lo necesitamos, sobre todo en esas narrativas, ¿no? De decir, no, es que es posible otras formas de organización social, son posibles otras formas de satisfacer cosas. Y en realidad esas tres cosas podemos hacerlas juntas. Por ejemplo, hace poco había una lucha en la periferia de Bilbao, que era una lucha clásica del ecologismo contra la construcción de un parking. Y bueno, era una lucha reactiva, ¿no? Y tenía ese componente de no aumentar el proceso de degradación. Pero un mecanismo de lucha determinante que tuvieron fue construir un huerto en los terrenos donde se iba a hacer el parking. De manera que a la vez de tener esa parte reactiva, tenía una parte con un componente de construcción de tejido social, porque los huertos tejen mucho tejido social, y de construcción de tejido, pues de lo que tiene que ver alimentario, de consumo, de productos ecológicos y demás, ¿no? Y luego además tenía un parámetro cultural, un parámetro educativo potente, ¿no? Comunicaba con acciones otras formas totalmente distintas de socialización y otras formas totalmente distintas de entender el espacio público, el espacio común, en lo que podría ser el espacio urbano. Creo que necesitamos en nuestras acciones conjugar esos tres elementos, dándole un papel especialmente relevante a esa parte que tiene que ver de construcción de alternativas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el mundo de la vivienda, que ahora mismo es un espacio de disputa social bastante fuerte, ¿no? y bastante potente. ¿Qué ha hecho la PA? No por hablar del ejemplo nuestro de Entre Patios, ¿no? Sino ¿qué ha hecho la PA? ¿Qué elementos tiene claves la PA para convertirse, desde mi punto de vista, de un movimiento social de los más importantes y más transformadores que hay ahora mismo en el territorio español, ¿no? Bueno, pues la PA, por una parte, tiene una parte reactiva, de no desalojes a la gente, en el que pone el cuerpo en ese proceso de intentar parar los desalojos, y lo pone desde un punto de vista de legitimidad social muy importante. Es decir, oye, es que a la gente le vas a quitar su casa cuando están viviendo en la miseria, cuando no tienen empleo, cuando están en condiciones muy fastidiadas, ¿no? Y todos los desalojos que se han parado, en realidad se han parado antes de que se produjese el desalojo. La gente que puso su cuerpo es determinante para que eso suceda, pero en realidad no hay cuerpo que pare a una policía que quiere quitar de en medio a la gente. Tiene una capacidad de ejercer la violencia, pues que ahora mismo no tiene capacidad de resistencia. ¿Por qué se han parado los desalojos? Se ha parado porque tenía detrás una legitimidad social en base a que esto no podía estar sucediendo. Y esto acaba calando distintos ámbitos de lo que tiene que ver con los ámbitos del Estado, ¿no? Desde los jueces hasta los mandos policiales, hasta los cargos políticos, que que en algunos casos ordenaban el desalojo y en otros casos, pues no lo hacían, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un elemento importante, ¿no? Jugamos con esa parte reactiva, pero que engancha mucho, ¿no? Que conecta mucho con las personas y además le damos un carácter emocional muy potente. La emoción es un elemento central en la comunicación de la PA, ¿no? No es un discurso en abstracto, es un discurso cargado de emocionalidad. Y las personas que participan en la PA, las personas que ponen su cuerpo ahí delante, claro, ahí hay un componente de grupo, de cohesión, de apoyo mutuo, que no es teórico, que es real, que cuando a mí me van a desalojar y vienen 50 personas a la puerta del edificio, ¿no? A intentar que eso no suceda, claro, es gente con la que yo me siento profundamente identificado y con la que, pues desde ahí, o identificada, y desde ahí voy a tener pues unas razones de apoyo mutuo pues mucho más fuertes. Pero la PA no solamente hace eso. O sea, la PA no solamente tiene esa parte emocional, no solo tiene esa parte discursiva, ¿no? Y de creación de narrativas, ¿no? Que tiene que ver con esa parte educativa, ¿no? No solamente tiene esa parte de resistencia, sino que la PA también construye. Tiene la PA social y desde ahí ha ido
pues ocupando viviendas en distintos lugares, y esas viviendas se las ha dado a la gente que estaba luchando y que había perdido su casa. Y desde ahí está construyendo alternativas reales. No está esperando a que el Estado pues apruebe una ley contra los desahucios y demás, ¿no? Que también lo pide, pero también actúa y no espera a que le den, sino que toma. Y eso genera pues nuevamente ese entrelace de todo, ¿no? De lo que es la construcción real de alternativas en las que la gente satisface sus necesidades y lo hace desde otra perspectiva, en lo que tiene que ver con esa capacidad de reaccionar, ¿no? Y de oponerse a algo que nos está dañando profundamente, ¿no? La pérdida de vivienda, en un componente emocional fuerte y además pues esa capacidad pues a nivel social de comunicar y demás. Esto, que lo podríamos ver en la PA, en realidad lo podemos ejemplificar, ¿no? También con otra serie de luchas sociales, y creo que es una de las claves, ¿no? de que la PA pues ha sido capaz de, bueno, pues de ser ahora mismo un movimiento potente, ¿no? Y con una capacidad aglutinadora y de generar consensos, por lo menos dentro de una parte de la sociedad. Defiendes que el cambio en las prácticas es el que activa el cambio en los valores. Al mismo tiempo también dices que no habrá cambio social sin cambio de dioses. Es por tanto la política discursiva, te pregunto, ¿no? El opio del pueblo pensante, o es esa desconexión con el pueblo activado y viceversa el verdadero problema, ¿no? Sobre todo estoy pensando mucho en la política, ¿no? En el Estado, ¿no? Al final, muchos de los grandes cambios de actitud a priori podrían venir desde el pueblo, pero es verdad que hay una gran inteligencia discursiva que de alguna manera desarticula, ¿no? Entonces, ¿desde qué manera tendríamos que afrontar desde abajo y hacia arriba, pero también desde arriba hacia abajo este gran cambio, este gran reto que tenemos? Bueno, yo creo que el entender que esos grandes discursos no son los que nos ponen en marcha no quiere decir que esos grandes discursos no tengan su importancia y que no tengan su papel en los procesos de cambio. Lo que pasa es que creo que acota ese papel. Yo creo que lo acota a eso que tiene que ver con ese análisis sistémico. Por ejemplo, plantear que la crisis que estamos viviendo tiene única y exclusivamente que ver pues, con un virus que se ha descontrolado, creo que nos hace un flaco favor, porque necesitamos ver que lo que está sucediendo es mucho más que una expansión de un virus y que tiene que ver con nuestro modelo de producción, con nuestro modelo de consumo, con nuestro modelo turístico, con nuestro modelo de degradación ambiental, con nuestro modelo sanitario, con nuestras formas de satisfacer nuestras necesidades. Tiene que ver con mucho más. Así que no es irrelevante que desde los distintos órdenes del Estado pues nos den un discurso simplón, ¿no? De lo que está sucediendo, a que nos den discursos pues con una cierta complejidad. Yo creo que ahí hay una primera responsabilidad y que tiene que ver con armarnos la cabeza, ¿no? Y con comprender lo que está sucediendo. Creo que hay una segunda responsabilidad relacionada con esto, y es que, muy relacionado con este tipo de, o sea, como siguiendo el hilo discursivo, bueno, pues necesitamos que vengan estrategias con miradas no a corto plazo, sino con miradas a largo plazo. Y las estrategias con miradas a largo plazo, por ejemplo, no pasan por decir, no, vamos a recuperar el estado del bienestar vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Tal y como existía en los 90, principios del siglo XXI, ¿no? Y que, bueno, pues vamos a aumentar la sanidad, la educación, Esto no va a suceder. No va a suceder porque estamos en un mundo distinto en el que el Estado va a tener menos capacidades. Así que, a nivel de estrategias, tengamos estrategias que se adapten a que vamos a tener menos materia y menos energía disponible, a que vamos a tener que afrontar una crisis climática que significa impepinablemente una reducción en el Producto Interior Bruto, no un aumento, una reducción en el Producto Interior Bruto. Y esto significa repensar nuestras estrategias colectivas. Y creo que desde ahí hay una responsabilidad en lo que tiene que ver con los discursos que se plantean por parte de los estados, ¿no? Y no plantearnos, bueno, pues elementos que no son reales, ¿no? Cuando antes hablaba de la importancia de la responsabilidad, creo que hay responsabilidad en esto. No podemos decir que no va a pasar nada y que las renovables van a mantener nuestra sociedad como era anteriormente. No es verdad, no la van a mantener, no tienen esas prestaciones, ¿no? Tienen prestaciones para otro tipo de sociedad y en base a eso pues tenemos que ponernos en marcha. Y la gente no es tonta, la gente entiende. Es verdad que hay cosas que no queremos escuchar y que nos negamos a escuchar. Y que hay una parte pues, de la población pues, que se va a seguir negando a escuchar ese tipo de cosas. Pero creo que hay una responsabilidad por parte de quien tiene cargos públicos de transmitir el análisis y de transmitir pues, soluciones que obviamente tendremos que discutir muchas veces, ¿no? y de forma amplia a nivel social, pero que tienen que ver con otras formas de estar en el mundo, ¿no?
Y por último, ¿no? Yo creo que también hay una parte del discurso que tiene que venir desde esas instituciones en el que muestre otras formas de hacer. Yo creo que no solamente tienes que plantear estrategias que van a ser complicadas en muchos casos, ¿no? Y que van a generar pues, transformaciones a veces dolorosas a nivel social, sino que tienes que mostrar ejemplos virtuosos y ejemplos ilusionantes de todas estas cosas. Y que, bueno, y que es posible vivir probablemente con más dignidad y con más calidad de vida, consumiendo menos materia y energía, si generas tejidos sociales densos, de apoyo mutuo, potentes, y esto creo que hay que comunicarlo. No se puede comunicar pues, el modelo de Iberdrola o el modelo de Repsol. Tenemos que comunicar los modelos que se adaptan a estos momentos y que además permiten satisfacer necesidades. Y creo que esta es otra responsabilidad importante, ¿no? Desde los organismos pues, más de poder y demás, ¿no? Así que no pensemos que los discursos transforman, yo creo que transforma poco, pero pensemos que los discursos desempeñan un papel en el proceso de transformación, ¿no? No tanto como activación, sino como permitirnos guiarnos hacia dónde podemos ir, ¿no? Pues de alguna manera qué caminos debemos de seguir, ¿no? Y activar nuestra capacidad racional, ¿no? Pues de analizar el momento, de analizar las estrategias, de visibilizar lo que hay. Ya digo, no porque eso nos ponga en marcha, sino porque necesitamos ver eso para saber por qué camino tenemos que discurrir. Quería preguntarte que si puedes explicar esa apología que haces de la disonancia cognitiva, como una manera también de poder estimular y fomentar la movilización. Claro, la disonancia cognitiva surge cuando mis formas de ver y de estar en el mundo no casan con mis acciones reales, ¿no? Con cómo yo realmente tengo que al final estar en el mundo, ¿no? Si a mí me gustaría pues vivir más lento, pero vivo con un curro enloquecido, ¿no? Y que me obliga a no hacerlo, ¿no? Y ahí empiezan a generarse disonancias cognitivas. Y la disonancia cognitiva, pues la razón intenta de alguna manera pues solventarla, ¿no? En algunos casos de manera muy negativa. O sea, una forma en la que hace es, pues si no lo creo, no lo veo. Es decir, si yo creo que esto no debería ser así, pues simplemente lo obvio, ¿no? Y nuevamente pues estaba el proceso de comunicación o de conocimiento que es voluntario, ¿no? Y que veníamos comentando. Hay un segundo elemento y es que quien me está dando las malas noticias pues cojo y le desacredito, ¿no? Y es una forma también de romper mi disonancia cognitiva, ¿no? Que es el clásico de matar al mensajero, ¿no? Y que es algo pues, que también surge y es la razón la que activa toda esa historia, ¿no? Y luego en general, ¿no? Pues lo que nos causa así pues desazón, ¿no? Lo que nos aumenta esa disonancia cognitiva, bueno, pues lo voy minimizando, ¿no? Y le doy menos importancia en mi análisis, no porque la tenga, sino porque yo lo coloco pues en pequeñito, ¿no? Dentro de mi mapa conceptual y lo que me encaja, ¿no? Con lo que es mi vida y me ayuda a quitar esa barrera, pues lo pongo en grande dentro de mis mapas conceptuales. Así que la disonancia cognitiva no es necesariamente un estímulo a los procesos de cambio, puede ser algo que solventar entre comillas, ¿no? Porque tiene un componente patológico claramente, ¿no? Estos elementos que yo he comentado, ¿no? Y que bueno, pues que la razón nos ayude a esto, pero tiene también una capacidad de ponernos las pilas. Si tenemos un nivel de conciencia pues suficiente en el que yo no niegue la realidad, sino que asuma la realidad y la asuma como adulto, como persona adulta, bueno, pues esta disonancia cognitiva es un estímulo a decir, mira, yo no quiero seguir viviendo así. Yo no quiero, pues, entender que mi mundo se está resquebrajando a mi alrededor y que yo, pues tengo un empleo todos los días que ayuda a que se produzca ese proceso de resquebrajamiento, ¿no? No quiero esto. Y ese es un motor muy potente de cambio en las personas, ¿no? Que tiene que ver nuevamente con esa interfaz entre necesidades, emociones, ¿no? y valores, ¿no? Pues cuando eso no encaja, no tiene sentido todo, bueno, pues me pongo en marcha, ¿no? Y hay un montón de gente que han pegado cambios a partir de ahí, ¿no? Pues por poner ejemplos en primera persona y cercanos, ¿no? Mi padre, alto directivo en una multinacional, ¿no? Bueno, pues llegó un momento en que su disonancia cognitiva eso no le permitía, ¿no? Fue seguir funcionando y le pegó un cambio a su vida. Dejó su empleo, pasó bueno, de alguna manera se cambió de trinchera. O sea, de estar de un lado, pues que claramente estaba construyendo pues un proceso pues complicado, ¿no? Desde el punto de vista socioambiental, a pasarse a un lado pues de aportar desde otro tipo de valores, desde otro tipo de lado a la sociedad, ¿no? Y esto lo hizo gracias a un análisis racional y a una disonancia cognitiva pues
con la que no quería seguir viviendo y que a partir de haber llegado a un grado de conciencia suficiente, pues le pone en marcha para hacer cambios, ¿no? Así que bueno, pues pensemos que esto puede ser pues un estímulo siempre y cuando pues queramos verlo, ¿no? Y siempre y cuando tengamos la capacidad de generar esa mirada, ¿no? Porque creo que la capacidad de cambio en general es mucho mayor de la que pensamos, porque muchas veces dicen, no, es que no puedo hacer nada. No, no es verdad. Las personas tenemos una capacidad de cambiar nuestra vida muchísimo mayor de la que pensamos que tenemos, sobre todo si nos aliamos con otra serie de gente. Tenemos capacidad de transformar de manera muy profunda nuestras prácticas. No es algo inmediato, no es algo que no lleve esfuerzo detrás, no es algo que vaya a estar exento de conflicto, no es algo que vaya a ser fácil, pero es algo que es posible y que podemos hacer, ya digo, en la medida que nada más nos aliemos con otra serie de gente, ¿no? Bueno, pues los cambios que se han venido haciendo y tienen que ver con esto, ¿no? A nivel social. Bueno, yo creo que el nivel de conciencia se mueve entre un híbrido de negación y de conciencia difusa entre las mayorías sociales. Creo que hay una parte de la población que de alguna manera ve esto, pero lo está negando, y lo está negando de forma potente, y una forma de negarlo es decir, la tecnología nos va a salvar, ¿no? Vamos a inventar algo pues, que nos saque de este atolladero, ¿no? Y las renovables van a ser súper guays, y la economía circular me va a permitir mantener lo que estamos en la actualidad, y la economía digital va a permitirnos toda esta historia, ¿no? Por hablar de negaciones cercanas, no el negacionismo climático, que también existe, pero por hablar de cosas que van a ser más cercanas de quienes nos estamos viendo aquí ahora, ¿no? Entonces, creo que hay una parte que, bueno, como que asume parte de lo que está ocurriendo, pero lo niega, ¿no? Y que tiene que ver con esos mecanismos que comentábamos anteriormente. Creo que hay otra parte de la sociedad que lo asume más y que plantea que los futuros por venir van a ser futuros pues peores, ¿no? Y de degradación de alguna manera del orden que tenemos en la actualidad. Y algunos indicadores de esto tienen que ver pues, con que estamos viviendo una hiperinflación, por ejemplo, de libros, de series, de películas posapocalípticas, ¿no? Con elementos muy similares entre ellas, ¿no? No estamos en el momento en el que pues, la ciencia ficción lo que te plantea es un futuro deslumbrante y en el que el ser humano se ha convertido en un ser biónico. No, de eso hay, ¿no? No quiero decir que no exista, ¿no? Literatura y cosas de estas, pero lo que más se está creando ahora tiene que ver con ciencia ficción, con futuros pues, de corte apocalíptico y complicados, ¿no? Y creo que esto, más allá de ser un producto de marketing y demás, encaja con lo que está percibiendo una parte importante de la población y que, bueno, pues que de alguna manera pues, recoge eso, ¿no? Hay una percepción en general, pues no del no future de los punks, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Pero que se parece un poco, ¿no? De que lo que tenemos por delante tiene que ver con ese no future, ¿no? De fin de era, ¿no? Pero creo que todavía es una cosa como difusa, ¿no? Y que está en gran parte en la periferia de nuestra actuación, en la que si yo charlo y converso, pues en general los discursos que vas a tener con las personas son discursos que asumen la situación de crisis estructural y que los escenarios que tenemos por delante van a ser complicados, pero no se transforma todavía en prácticas sostenidas, conscientes dentro de lo que es la población. De manera que, aunque creo que ha habido un avance, y un avance importante en este tipo de cosas, y por ejemplo, elementos que hasta hace muy poco tiempo eran anatemas y no podíamos discutir, pues bueno, pues ahora son elementos de discusión social, el mismo cambio climático, hasta hace relativamente poco, era un tema restringido al movimiento ecologista, científico y poquito más, ¿no? Y ahora es un tema que atraviesa la sociedad y que de alguna manera, pues todo el mundo pues habla de este tema, ¿no? Entonces creo que aunque tenemos esos grados de conciencia y a pesar de esas ciertas negaciones, creo que estamos muy lejos de asumir en realidad el grado de crisis en el que estamos y el nivel de desafío en el que estamos. Creo que en general las sociedades pues no nos hemos puesto en absoluto las pilas, ¿no? Porque ponerse las pilas es cambiar de forma muy importante pues, tus prioridades sociales, cómo estás actuando y cómo cambias, ¿no? O sea que hasta ahí no hemos llegado. Y creo que ahí solo vamos a llegar por las malas. Creo que solo vamos a llegar a golpe de shock, ¿no? A golpe de ir chocando con situaciones de crisis, porque creo que no tenemos tiempo de hacer ese periodo de transición. No digo porque no pudiésemos, ¿eh? Yo creo que los seres humanos podemos hacer cambios que no sean a golpe de meternos de cabezazos contra la pared. Creo que podemos cambiar también de forma paulatina y hay ejemplos en nuestras propias vidas, ¿no? De procesos educativos que no han sido en base a crisis, sino en base a cambios paulatinos, ¿no? Podemos, pero creo que ya no hay tiempo para ello. Creo que
El Titanic ya ha chocado con el iceberg, ya se está hundiendo y bueno, pues lo que necesitamos son cambios acelerados a golpe de shock, ¿no? Y ahí los cambios, pues de alguna manera son distintos, ¿no? No es tanto el proceso de sensibilización, porque el proceso de sensibilización te lo hace el choque, ¿no? Y eso no lo tienes que trabajar a nivel educativo. Hay veces que no tienes ni siquiera que trabajar las cosas que hay que hacer, porque muchas veces el camino se te abre de forma natural, ¿no? Pues por volver a poner el ejemplo de la pandemia, ¿no? De pronto, la definición de servicios esenciales que hacía el gobierno, pues quitando los que tenían que ver con las fuerzas de seguridad del Estado, pues se parecían bastante a los que yo hubiera hecho, a la definición de servicios básicos que yo hubiera hecho, pero que hubiera hecho la mayoría de la población, ¿no? De pronto se abren caminos naturales, pues como que de pronto, pues como que son muy ilustrativos y que son muy gráficos, ¿no? Pues que hay un montón de profesiones que no nos sirven para nada útil social que tenga que ver con satisfacer nuestras necesidades. Sirven para la reproducción del capital, pero no sirven para la reproducción de la vida, ¿no? Y bueno, pues de pronto ahí hay aprendizajes potentes. ¿Qué labor creo que tenemos que hacer dentro de todo eso? Pues una labor de fijar esos aprendizajes, porque son aprendizajes etéreos todavía, ¿no? Que se nos van, ¿no? Y que están, pues digamos que en la parte última de las capas de la cebolla. Así que tenemos que fijarlos, tenemos que trabajar sobre ellos y eso es una labor pues, que hacemos con la práctica, con la educación, con procesos de cambio sostenido y luego además entrenar toda una serie de habilidades pues, que vamos a necesitar para meternos ahí. Una cosa es que yo pueda definir cuáles son los servicios esenciales que necesito y otra cosa es que yo esté capacitado para trabajar en esos servicios esenciales. Una cosa es que yo diga, necesitamos pues, cultivar nuestros propios alimentos, ¿no? Y tener una autonomía pues, a nivel de la producción alimentaria, y otra cosa es que yo sepa cultivar esos alimentos. Y eso es algo que tenemos que aprender, ¿no? Y que tenemos que hacer ese proceso. Así que bueno, pues creo que hay cosas en las que a lo mejor no tenemos que hacer tanta incidencia, porque hay otras nuevas que se nos abren, ¿no? Y que tendremos que trabajar en ellas, ¿no? En ese reforzar los aprendizajes a partir del SOC y coger los aprendizajes que vamos a necesitar, las habilidades, pues para desenvolvernos en los mundos que tenemos por delante. Y por apretar un poquito más, y en base a tu percepción personal, ¿a cuánto estamos? ¿A cuántos shocks estamos? O sea, que viendo el devenir natural de los hechos que se van a ir desencadenando en este Titanic que se va hundiendo, ¿te atreves a hacer un pronóstico a años vista de dónde vendría un clic fuerte? Yo es que creo que esa es una de las cosas que están más abiertas. O sea, yo creo que vamos a tener clics, ¿no? Y clics yo creo que cada vez más fuertes, pero están abiertos en dos sentidos. Uno, yo creo que todavía queda bastante recorrido para que asumamos como sociedad, que nuestro orden es imposible. O sea, yo creo que todavía planteamos que está habiendo momentos de disrupción, pero que de alguna manera podemos medio recuperarlos y demás, ¿no? El discurso de la vuelta a la normalidad claramente dice eso, ¿no? Vamos a volver a lo que existía en el 2019, ¿no? Y que es la normalidad, que es la forma de funcionar habitualmente. Así que creo que todavía no entendemos que lo que estamos no es en una vuelta a la normalidad, sino que vamos a tener un periodo de excepcionalidades continuas. No sabemos exactamente cuáles, pero de excepcionalidades continuas. Y creo que todavía nos queda un cierto recorrido para comprender esto, porque todavía nuestras vidas se parecen bastante a las que teníamos anteriormente. Creo que el recorrido va a empezar a producirse cuando ya se parezcan mucho menos. Cuando, por ejemplo, pues haya partes de la ciudad pues que se vayan de las ciudades, pues porque esté más complicado vivir en ellas, ¿no? Como ha pasado en Detroit, ¿no? Que ha habido un éxodo muy fuerte hacia lo rural, ¿no? Y una ruralización de la propia ciudad, y esto ha generado un clic, ¿no? Sobre que la ciudad como espacio de habitabilidad pues sea un espacio adecuado, que este es uno de nuestros grandes paradigmas ahora mismo a nivel social, ¿no? Así que creo que desde ahí hace falta todavía un recorrido, digamos que tenemos todavía una escalera que bajar, ¿no? Pero creo que hay un segundo elemento que hace que el clic sea variable, y es que el clic pueden ser de formas muy distintas. El clic puede ser decir, efectivamente estamos viviendo una crisis sistémica, y esa crisis sistémica tiene que ver pues, con lo social, con lo ambiental, con lo económico y demás, ¿no? Y que además pues, le busque una salida emancipada, en positivo y demás, o puede ser un clic que signifique, no, es que esto me está pasando pues, porque hay muchos inmigrantes, ¿no? Y entonces, claramente mi vida ha cambiado, pero mi vida ha cambiado por estos inmigrantes que me están quitando el trabajo, que me están jodiendo y a por los que tengo que ir.
y es un clic totalmente distinto, porque en lugar de ser un clic emancipador y un clic pues, de conciencia real de lo que está pasando, es un clic que busca chivos expiatorios, que da salida pues, a mi frustración, a mi dolor, a mi miedo, ¿no? Pues vehiculándolo pues, hacia este tipo de cosas. Y ese clic también le está pasando a una parte de la sociedad y que tiene que ver pues, con todos esos auges de las extremas derechas, de los nuevos fascismos, y que, bueno, pues, que creo que es algo que vamos a tener que convivir con ello y con el que vamos a tener que luchar fuerte, porque ese también se va a producir. Así que creo que en la disputa de los clics, ¿no?, está avancemos todo lo que podamos, el que la gente entienda que se acabó, que nuestro modo de vida se acabó, y creo que esa es una disputa fuerte. Y segundo, avancemos todo lo que podamos en que cada vez más gente entienda que lo que nos está pasando es una crisis global que no tiene que ver con un colectivo concreto, que no tiene que ver con determinadas causas puntuales, sino que tiene que ver con el conjunto del funcionamiento de nuestro sistema socioeconómico y de cómo se interrelaciona con los ecosistemas, porque solo a partir de ahí podremos pensar en relatos y en prácticas pues, que estén en paz con la naturaleza y que estén en paz con el resto de las personas. Cogemos un histórico del funcionamiento de la economía española en los últimos 15 años y de alguna manera proyectamos hacia el futuro, que va a continuar aproximadamente igual, ¿no? El segundo escenario lo denominamos Green New Deal. Y bueno, Green New Deals, hay varios Green New Deals funcionando, ¿no? Y varios Green New Deal propuestos, ¿no? No es el mismo que está proponiendo pues, el Partido Demócrata estadounidense que el que está articulando la Comisión Europea de la Unión Europea, o lo que están proponiendo pues, distintas opciones políticas en el marco español, ¿no? Nuestro Green New Deal pues, también tiene sus propias peculiaridades. Es un Green New Deal que coge algunos de los elementos clásicos del Green New Deal, desarrolla máximos de renovables de alta tecnología, apuesta por las tecnologías de la información y la comunicación, y que bueno, pues desde ahí tienen una parte de ese paradigma pues habitual, ¿no? También pues una apuesta importante por el Estado como agente importante de acción, ¿no? Y con un desarrollo de lo que podrían ser los servicios públicos y demás, pero tiene también elementos distintos y diferenciales de los habituales. Los dos más significativos probablemente son uno, que es un Green New Deal con un cierto toque decrecentista en lo que tiene que ver con la movilidad, reducción fuerte de los viajes en avión, reducción fuerte en el uso del automóvil, y una segunda característica es que es un Green New Deal pues bastante agroecológico, porque apuesta bastante por el desarrollo del cultivo ecológico y una transformación de lo que sería el mundo rural español, pues desde un mundo del agroindustrial hacia un mundo de lo agroecológico, ¿no? Y ese sería como el segundo gran escenario. El tercer escenario es el que denominamos de crecimiento, y es un escenario que se articula sobre todo en tres grandes ideas. La primera, una reducción, un decrecimiento en lo que es el volumen de la economía española, entendiendo que hay una correlación pues, prácticamente lineal entre el crecimiento del Producto Interior Bruto y el consumo energético y el consumo material, así que si nos queremos meter dentro de los márgenes de seguridad climáticas, ambientales en general, bueno, pues tenemos que hacer una reducción en lo que es nuestra economía. El segundo elemento importante es una localización de la economía, de una economía pensada en la exportación y articulada a través de la importación a una economía mucho más autárquica, mucho más autosuficiente y que de alguna manera, bueno, pues sea capaz de satisfacer sus necesidades con lo que se produce dentro de la península ibérica, con articulación con las islas, pero vamos, básicamente dentro de la península ibérica. Y el tercer elemento tiene que ver, más allá de lo que es una economía más localizada, de una economía más pequeña, en una economía más primaria, en una economía más basada en lo que sería el sector primario, el sector agrícola, y en concreto un sector agrícola que apueste por la producción ecológica y además más en concreto por la producción agroecológica, frente a una economía más basada en el sector servicios y en segundo lugar pues en el sector industrial y demás. No es que en una década planteemos pues, que la economía esté totalmente desconectada de lo global, ni que en una década planteemos que la economía se haya reducido pues, hasta llegar a los parámetros de sostenibilidad, ni que haya convertido en una economía básicamente primaria. No, es un periodo de transición el que planteamos durante esta década, de transición pues, que consideramos bien encaminada, pero que se tendría que continuar pues, en las siguientes épocas.
Y además este escenario de crecimiento tiene un elemento extra, y es que metemos un escenario de desalarización en el que parte de lo que tiene que ver con el trabajo no es solamente un trabajo reproductivo, no salarizado, sobre todo dentro de los hogares, sino que también tiene una parte de trabajo salarizado, pero esa parte de trabajo salarizado se desgaja parcialmente y una parte de nuestras necesidades no las satisfacemos a través de cobrar un empleo, de cobrar un salario, ¿no? Y a partir de ahí pues comprar bienes y servicios en el mercado, sino que directamente nuestro trabajo nos está generando pues esos bienes y esos servicios, ¿no? El ejemplo que comentábamos anteriormente de un huerto comunitario de producción, bueno, pues nos permitiría, sin tener un salario y gestionado por los vecinos y las vecinas, pues tener parte de nuestro alimento satisfaciendo nuestras necesidades sin salario, sin mercado y demás, ¿no? Y en ese escenario también lo metemos. Así que esos son los 3 grandes escenarios que manejamos, ¿no? Continuar básicamente como hasta ahora, una transición pues hacia las renovables, intentando mantener más o menos nuestro marco, ¿no? Nuestro orden socioeconómico, ¿no? Que sería el Green New Deal, pero siendo conscientes de los límites ambientales. Y el tercer escenario sería un escenario de ruptura pues con el marco capitalista, con el modelo de crecimiento, ¿no? Y lo que plantee es, pues bueno, pues de alguna manera meternos desde ahí con esa otra lógica dentro de los límites ambientales. ¿Y qué nos sale del estudio? Pues nos sale que, desde mi punto de vista, el escenario de business as usual, de continuar como si nada, es el más irreal de todos, porque lo que nos plantea es un aumento de emisiones, y es que el aumento de emisiones no nos va a permitir tener una economía como la que estábamos viviendo. En el último año hemos visto cómo nuestra economía se para, no porque se pare por causas pues de alguna manera internas, ¿no? Sino que se para porque está chocando contra los límites del planeta, que en realidad son internos también, ¿no? Del sistema económico, cuando se ha convertido en un todo globalizado, ¿no? Y que le están impidiendo desarrollarse. La crisis que tenemos ahora mismo es una crisis que bebe pues, de esa pérdida de biodiversidad que tiene detrás una pandemia, que bebe de esa crisis económica que tiene detrás pues, una crisis energética, que bebe pues, del cambio climático que ha hecho que la ciudad de Madrid, por ejemplo, se tuviese que parar durante una semana pues, porque había una nevada, que tiene que ver también con esos procesos climáticos, ¿no? Y esto hace que la economía también se pare, ¿no? Así que, bueno, pues entender que no vamos a poder seguir como si nada, para mí es entender que probablemente el escenario más irreal de todos es ese escenario de business as usual, ¿no? Así que lo voy a descartar un poco y me quedo con los otros 2. ¿Qué plantea el escenario de Green New Deal? Bueno, pues plantea una reducción de las emisiones, de este Green New Deal decrecentista, ¿no? Para que nos entendamos, plantea una reducción de las emisiones muy importante, muy robusta, del orden del 45% al final de la década, en 2030, respecto a lo que había sido al principio, en 2019, que es el año de referencia que trabajamos en el estudio. ¿Es suficiente un 45%? Bueno, pues comparémoslo con lo que nos plantea Naciones Unidas. Naciones Unidas también, justo en el 2019, sacaba un informe que decía, para meternos dentro de los márgenes de seguridad climática, para no superar el 1,5 grados de aumento de temperatura, que es lo que nos podría llevar a unas situaciones catastróficas porque se activen los bucles de realimentación positiva, habría que reducir las emisiones a nivel global del orden del 7,6% al año, pues de aquí al 2030 y luego continuar con ello, ¿no? Y esto en término medio. En realidad, los estados que son los principales responsables en emisiones, tanto históricos como per cápita, pues obviamente lo tienen que hacer más, pues desde una perspectiva de justicia climática, de justicia ambiental. El Estado español claramente es uno de esos estados, así que en vez del 7,6%, pues pensemos en un mínimo de un 10%, que es lo que estamos planteando pues desde el punto de vista de esa justicia climática desde Ecologistas en Acción. ¿Qué significa eso? Significa que al final de la década, en 2030, pues las reducciones de emisiones tendrían que ser pues del orden del 65% si hablamos desde parámetros de justicia climática y del 54% si hablamos desde el punto de vista simplemente de mantenernos en la media mundial. ¿Qué es lo que nos daba el escenario Green New Deal? Una reducción del orden del 45%. Se quedaba 9 puntos por debajo de lo que debería ser la media. Y eso, a pesar de ser un Green New Deal, ya digo, con características decrecentistas importantes. Lo que hay ahora mismo sobre la mesa, el plan del gobierno, ¿no? Pues para hacer frente a la emergencia climática y con una transición energética y demás, bueno, habla de reducciones mucho menos ambiciosas, habla del 20 y tantos % que pues son irrisorias, ¿no? Dentro del escenario que tenemos y de la crisis ambiental que estamos viviendo.
¿Qué nos da como reducciones? Y repito, esto hay que tomarlo más cualitativo que cuantitativo, ¿no? El escenario de crecimiento. Bueno, pues unas reducciones del orden del 68%, que vienen a corresponder más o menos pues con esas reducciones, si nos metemos dentro de los parámetros de justicia ambiental, ¿no?, que planteábamos, o por lo menos que asumen pues esta responsabilidad del Estado español. Pero el estudio no solamente mira emisiones, sino que el estudio también mira pues qué ocurre en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo entendido como trabajo asalariado, empleo, pero también como trabajo de cuidados no asalariado, que en realidad es el grueso del trabajo que hacemos las personas en el Estado español. Si atendemos a la cantidad de horas, pues dedicamos más horas a los cuidados en general que a lo que es el trabajo asalariado. Pero me voy a focalizar en el trabajo asalariado, porque en el trabajo asalariado lo que sucede es que en el escenario Green New Deal hay una creación neta de empleos del orden de 1 millón de puestos de trabajo al final de la década, que son todos en el sector público. Hay en el resto de sectores una pérdida neta de empleos, pero es compensada con una creación importante de empleos en el sector público, pues en concreto pues en lo que tiene que ver con educación, en lo que tiene que ver con sanidad y demás, ¿no?, que sería discutible si esto es posible en un escenario pues de crisis sostenida como la que estamos planteando, ¿no? Y el escenario de decrecimiento lo que plantea es una destrucción muy importante de empleo, del orden de 2 millones de puestos de trabajo al final de la década. Y esto es un drama. Es un drama porque vivimos sociedades tremendamente desiguales, porque vivimos en sociedades en las que una parte importante de la población pues está ya en condiciones de pobreza o cercanas a la pobreza o a la exclusión, y porque además vivimos sociedades tremendamente dependientes del empleo para garantizar nuestras vidas, pues porque hemos perdido nuestra autonomía de gestionar nuestras necesidades y demás. Así que poner en marcha este tipo de políticas solo puede ser llevado a cabo a la vez poniendo en marcha toda una serie de políticas a nivel social. Y en el estudio planteamos algunas líneas que se podrían trabajar. Una de ellas tiene que ver con el reparto del empleo. Si repartimos el empleo con jornadas de 30 horas, por ejemplo, lo que nos encontramos es que en lugar de perder 2 millones de puestos de trabajo, se podrían crear 1.300.000. Pero no solamente el empleo, si repartimos la riqueza, y repartir la riqueza no es medidas testimoniales, sino medidas fuertes de reparto de la riqueza, bueno, pues desde ahí también podríamos hacer pues, un mecanismo importante, ¿no?, de satisfacción para las personas. ¿Qué medidas de reparto de la riqueza? Pues, por ejemplo, pues una renta básica de las iguales, ¿no?, en el que tengamos unos mínimos garantizados para nuestra existencia, y eso tiene que ver con un reparto de la riqueza. Por ejemplo, políticas fiscales realmente redistributivas, potentes, ¿no?, en ese proceso, ¿no?, procesos de expropiación de lo que tiene que ver pues, con espacios rurales, pero también espacios urbanos, ¿no?, pues para las personas, y hablábamos antes de la vivienda, pues es un espacio claramente de expropiación. Y este es un elemento muy importante, porque durante el siglo XX hemos vivido en un mundo en el que la tarta cada vez era más grande, en el que nuestra economía crecía, crecía y crecía, de manera que aunque te tocase un porcentaje pequeñito de la tarta, como la economía se hacía cada vez más grande, pues ese trocito que te tocaba también era cada vez más grande. De alguna manera, por goteo, estas lógicas que nos venían planteando desde el neoliberalismo, pues funcionaba algo, el que te llegase una parte del proceso de crecimiento, ¿no? Incluso te podía llegar una cantidad mayor, por más que tu diferencia se fuese acrecentando con quienes más tenían. Pero es que ese no es el escenario del siglo XXI. En el siglo XXI la tarta no va a crecer, la tarta se va a hacer más pequeña. Y cuando la tarta se hace más pequeña y tú tienes un porcentaje pequeño de la tarta, tu trozo es cada vez más pequeño. Y eso compromete la posibilidad de una existencia digna o incluso de una existencia de amplias capas de la sociedad. De manera que ese proceso de reparto de la riqueza es mucho más determinante en el siglo XXI de lo que había sido en el siglo XX. Y no es que le quite importancia al siglo XX, pero creo que ahora es un elemento central y es una lucha central a nivel social. Y el escenario de crecimiento, desde mi punto de vista, bueno, pues es opcional en cuanto a cómo sea ese decrecimiento, si es justo o no injusto, pero no en cuanto vaya a haber decrecimiento. Nuestras disponibilidades materiales y energéticas van a disminuir y desde ahí, pues cómo consigamos repartir la tarta es absolutamente determinante. Así que el estudio creo que da información relevante sobre el nivel de transformaciones que tiene que hacer nuestra economía
y por lo tanto nuestro trabajo para meternos dentro de los márgenes de seguridad climática, pero da informaciones también muy relevantes de lo que tenemos que hacer desde el punto de vista social, desde el punto de vista de reparto de la riqueza, pues para conseguir tener sociedades pues en las cuales pues la mayoría social pueda vivir de forma digna y no entremos en situaciones tremendamente dramáticas para muchas personas. Existe un trabajo de cuidado de la vida, un trabajo reproductivo y que tiene que ver pues, con garantizar la alimentación saludable, con garantizarnos un mínimo de higiene, con un apoyo emocional que todas las personas necesitamos y demás. Este trabajo puede relacionarse de formas distintas con el entorno. Por ejemplo, no es lo mismo pues, utilizar pañales lavables que pañales desechables. Mientras ambos pues, ayudan a cuidar pues a las personas en sus etapas más infantes, ¿no? Y a gestionar sus defecaciones, ¿no? Unos lo hacen pues, de manera pues, más o menos respetuosa con el entorno, ¿no? Y con el resto de seres vivos con los que habitamos, y el otro no, ¿no? Esto pone el foco en parte en lo que son pues, nuestros funcionamientos más íntimos, más dentro de nuestros hogares, dentro de las casas, ¿no? Y habla de que si bien los procesos de transformación ni muchísimo menos se restringen a lo que son nuestras prácticas cotidianas y que tiene que ver con trabajos, también tienen que ver con nuestras prácticas cotidianas y con trabajos. Y ahí hay un campo de trabajo y de mejora. Es el campo que habitualmente nos machacan más desde los medios de comunicación, porque es mucho más fácil decir, las responsabilidades son individuales en lo que tú hagas en tu casa, ¿no? Bueno, pues ahí hay una parte de responsabilidades, pero no son las únicas. Vamos a ir con las otras, ¿no? Porque hay un segundo tipo de trabajo. Es ese trabajo asalariado, que es el que dentro de nuestra sociedad pues, habitualmente denominamos trabajo, y que es un trabajo pues, sujeto a procesos de competencia constantes. Cuando queremos optar por un puesto de trabajo, pues vamos a tener que entrar en un proceso de selección en el que competiremos con la gente con la que estemos, ¿no? Pues para ver si nos seleccionan o no, y en ese proceso de selección tendremos que mostrar que vamos a producir al máximo. En realidad, en eso se resume cualquier proceso de selección, ¿no? Es decir, yo voy a ser la elección mejor que tú puedas hacer pues para conseguir la máxima productividad, pues porque voy a manejar mejor el equipo, porque voy a echarle más horas, porque voy a ser capaz de concentrarme que no veas, ¿no? Bueno, por distintas razones, ¿no? Que cada proceso de selección irán determinando, pero claramente es que tú vas a ser súper productivo, ¿no? Dentro de todo ese proceso. Pero es más, si has conseguido pasar el proceso de selección, eso lo tienes que demostrar. Porque además en un marco laboral como el que tenemos, ¿no? En el que el despido cada vez es más sencillo, bueno, pues en la medida que no hay pues, una productividad como se considera que tiene que ser, pues bueno, pues eso se va fuera, ¿no? Y bueno, ahí, igual que en el ámbito del trabajo más de cuidados, más reproductivo, pues podremos tener distintas formas de actuar, ¿no? Y tenemos más márgenes. En el trabajo asalariado tenemos mucho menos margen. Porque en realidad ese aumento de la productividad, que es pues, para mantener la competitividad que tiene que primar entre distintas empresas, bueno, pues acaba sosteniéndose inevitablemente bueno, pues por una degradación ambiental. Mi empresa, sea de lo que sea, va a tener que aumentar de forma sostenida sus ventas para poderse mantener con competitividad en el mercado. Y aumentar de forma sostenida sus ventas, sea de lo que sea, va a significar un aumento en el consumo material y energético. Y eso, detrás, va al final a conllevar pues, una parte de degradación ambiental. Así que el mundo del empleo asalariado, intrínsecamente, es un mundo que está contribuyendo a la degradación ambiental. No quiere decir que ahora no nos pongamos a rebuscar y no encontremos empleos que no tienen que ver con esto y que tienen que ver pues, con relaciones armónicas con el entorno, que obviamente existen. Pero si lo miramos en términos globales y en términos netos de lo que es el funcionamiento de nuestro sistema altamente competitivo, necesario del crecimiento, pues para esa reproducción del capital, bueno, pues al final el balance neto es que en ese sitio pues lo que tenemos es un espacio de degradación ambiental y que está contribuyendo a esos procesos de degradación ambiental. Así que podríamos llegar a un tercer tipo de trabajo. Y ese tercer tipo de trabajo sería un trabajo que evite ese mundo del empleo, pero que tenga que ver con esas necesidades productivas, ¿no? Sería un trabajo productivo, pues, pero que no tiene mediado, no necesariamente por el empleo. Ese hecho
de que no esté mediado por el empleo, que pueda ser ese trabajo comunitario, ese trabajo autogestionado, a lo mejor un trabajo en solitario, en el que yo cojo y me tengo una huerta, ¿no?, para mi autosuficiencia, ¿no? Es un trabajo productivo, estoy produciendo mis alimentos, ¿no?, los puedo estar produciendo en solitario, ¿no? Claro, es un trabajo que no tiene ese imperativo de la productividad, no tiene ese imperativo de la competitividad y por lo tanto del crecimiento, y yo puedo mantener mi huerta pues estable, incluso puedo reducir el tamaño de mi huerta y no pasa nada si estoy produciendo lo suficiente para garantizar mi subsistencia. No tengo un impulso sistémico a través de esa competitividad que me hace que yo tenga que ir produciendo de forma constante. Es verdad que lo puedo hacer, no es necesariamente emancipador el trabajo autogestionado. Puedo tener un trabajo autogestionado que se convierta en un trabajo también obsesionado por la productividad, pero no es un imperativo de eso. Y este es un elemento que nos permite decir, este tipo de trabajo productivo, que lo necesitamos, porque hay una parte del trabajo productivo que necesitamos, puede ser un trabajo que esté en paz con el planeta, puede ser un trabajo que esté en paz con el resto de personas, ¿no?, y que de alguna manera se relacione de manera armónica. Así que, bueno, pensemos, abramos nuestra mente cuando pensamos en trabajo, no solamente en empleo, y problematicemos pues muchas de esas partes. Claro, decir, ya está, me salgo del empleo, ¿no?, y me salgo del mercado, pues no se puede hacer así, es algo complejo, ¿no? Y probablemente para hacerlo no tenemos que pensar de manera dicotómica, ¿no?, estoy o no estoy, sino en manera de gradiente. Puedo estar al 100%, puedo estar al 90%, puedo estar al 70% o puedo estar al 40%. Es más, pensémoslo en lógica de proceso. Ahora estoy al 100%, dentro de 5 años voy a estar al 90%, dentro de 7 voy a estar al 40%, ¿no? Porque voy a ser capaz de meterme dentro de procesos colectivos en los que mi vivienda pues sea una vivienda en derecho de uso y que por lo tanto no esté dentro de la lógica del mercado, en el que mi alimentación sea una alimentación en parte autogestionada, pero en parte también en grupos de consumo con contacto directo con gente, en el que mi forma de obtener energía en parte sea autosuficiente, pues porque me he puesto unos paneles, ¿no?, o porque he reducido de forma importante mis consumos y demás, ¿no? Claro, esto no hace un 100%, pero va haciendo una serie de porcentajes y yo creo que la línea es pensar en esto, ¿no? Ganar autonomía a partir de ganar autosuficiencia y en ganar también pues una capacidad de vivir de manera austera, satisfaciendo tus necesidades, pero también pues eso, con unos consumos pues básicos, porque a fin de cuentas son los que nos meten dentro de la autonomía, pero también dentro de los límites ambientales en los que nos encontramos. Así brevemente, porque ya empezamos a llegar a la recta final. Explícanos un poquito respecto al estudio que habéis hecho, esta posible reducción de horas de trabajo en relación a los 3 escenarios de los que hablábamos, ¿no? ¿Y qué conclusiones sacáis de esos resultados? Bueno, pues si se pusiesen en marcha las medidas que planteamos, descubriríamos que en el escenario de crecimiento se trabajarían menos horas en total, contando con horas de trabajo reproductivo, con horas de trabajo asalariado productivo y horas de trabajo autogestionado productivo. En total trabajaríamos menos horas. Y esto, bueno, pues a priori creo que puede ser bastante atractivo, ¿no? Te permitiría tener más horas para otra serie de cosas que tú quieras en tu vida, ocio, otra serie de historias, ¿no? En segundo lugar, trabajaríamos más horas dentro de nuestros hogares, porque una parte de lo que no garantizamos ni con el mercado ni con el Estado, pues lo tendríamos que garantizar con trabajo propio, ¿no? Esto puede tener un componente gratificante en el sentido de que, bueno, el trabajo de cuidados en general tiene bastante sentido, vital, ¿no? Pues porque cuidamos a la gente que queremos, ¿no? Y que es importante y nos cuidamos también a nosotros y a nosotras mismos, que deberíamos querernos también, ¿no? Y bueno, pues desde ahí tiene un componente vital y de sentido que puede ser atractivo. Tiene también un componente de riesgo muy grande, porque en sociedades como las que estamos, atravesadas por el patriarcado, pensar en más horas de trabajo en los hogares, pues puede ser pensar en más horas de trabajo para las mujeres y no para los hombres. Así que esto tiene que venir atravesado, pues claramente, pues por luchas feministas, para que en lugar de ser pues algo retrógrado, se convierta en algo pues realmente emancipador, ¿no? El tercer elemento es que lo que tiene que ver con el trabajo productivo asalariado, en general disminuiría, tanto si se trabaja para el Estado como si se trabaja dentro del ámbito privado, en el mercado, ¿no? Y bueno, viendo en general el nivel de satisfacción que tiene la mayoría de la población con sus empleos remunerados, pues creo que es una buena noticia. Hay gente que está muy satisfecha con su empleo, ¿no? Y que le gusta y que le realiza, pero no es la mayoría de la población. La mayoría de la población tiene un proceso de frustración con lo que dedica las mejores horas de su vida.
Así que, bueno, pues desde ahí, bueno, podrían ser escenarios apetecibles, ¿no? Y además aparecería ese nuevo espacio de trabajo, ¿no?, autogestionado, productivo, del que hacíamos referencia, que, bueno, yo creo que potencialmente tiene más sentido. De manera que, aunque el escenario este de crecimiento es un escenario claramente de mayores transformaciones sociales, que también son de mayores transformaciones vitales y personales, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, pues más problemático, más disruptivo, más complejo, ¿no? Que es un escenario en el cual pues va a tener que venir atravesado de fortísimas luchas sociales para poder articular repartos de la riqueza que no se dejen detrás a nadie, ¿no? A la vez puede ser un escenario ilusionante, un escenario en el que trabajemos menos en total y más en cosas que tienen sentido y menos en cosas que tienen menos sentido. Dentro de nuestra sociedad capitalista, hay como un mito, ¿no? Y es el mito de este trabajador, hombre en su mayoría de las veces, hiperproductivo, ¿no?, que llega todos los días a su puesto de trabajo, pues listo, para sacarle el máximo rendimiento a sus manos, a sus piernas, a su cerebro, de alguna manera para ser súper rentable para la empresa, ¿no? Y parece que este trabajador surge por ensalmo, así como de la nada, ¿no? Y que todos los días sufre un proceso de reconstitución por la noche, que no se sabe muy bien cómo sucede, que hace que al día siguiente llegue otra vez ahí hiperproductivo. Y es lo que se le exige a esa persona. Y no importa cómo llegue ahí, ¿no? Todo eso queda oculto, queda fuera de toda nuestra mirada. ¿Y qué es todo eso? Bueno, pues todo eso es que esa persona necesita que le alimenten, y esa alimentación la cocina alguien, la cultiva alguien. Esa persona necesita, pues, caerse, porque claro, cuando estás todo el día a tope, y además a tope con unos niveles de competitividad muy fuertes, pues necesitas a alguien que te recoja, y a alguien con quien de alguna manera pues descargar toda esa carga emocional con la que tienes, ¿no? Y eso es un trabajo, no es una trivialidad, ¿no? Porque esa persona de alguna vez caerá enferma, y cuando caiga enferma necesitará quien la cuide, ¿no? Y quien de alguna manera pues vele pues por la fiebre y demás. Es decir, detrás de esos trabajadores que surgen por ensalmo todos los días hiperproductivos, hay una cantidad muy importante de trabajo detrás. ¿Cuánta cantidad de trabajo hay detrás? En el informe una de las cosas que trabajamos es por cantidad de horas de trabajo, y veíamos cuántas horas hay para el trabajo que tiene que ver con los cuidados y cuántas horas hay para ese trabajo productivo. Bueno, pues descubrimos que la gran mayoría de las horas que dedicamos al día son trabajos de cuidado. En teoría, o sea, en total, un 53% de cuidados no remunerados, eso que sucede dentro de nuestras casas, y un 8% de cuidados remunerados. Me refiero pues, a la sanidad pública, a la educación pública, bueno, elementos que son también básicos pues, para que podamos ir a nuestro puesto de trabajo a producir y que, bueno, pues que eso se articule, ¿no? Así que cuando se plantea el capitalismo es hiperproductivo y consigue pues, grandes logros, bueno, tendríamos que ver que el capitalismo es hiperproductivo y consigue grandes logros gracias a que tiene una cantidad de horas detrás muy importante, mayor que la que son horas de productivas, para preparar o para permitir que esas personas puedan estar produciendo ahí a tope, ¿no? Son trabajos que hacen fundamentalmente las mujeres, en ese reparto patriarcal que tenemos de esas labores de cuidado, o sea, injusto, ¿no?, dentro de los hogares, y en menor medida, pero también pues, los estados a través pues, de los servicios sociales que han ido articulando, en algunos casos mayores y en otros casos menores. Ahora mismo, a nivel de la Unión Europea, hay una estrategia pues, acordada, ¿no?, y que lanzan hacia adelante, que entra dentro del paradigma del Green New Deal. Se llama el European Green Deal, ¿no? ¿Y qué nos plantea, ¿no?, este Green New Deal, ¿no?, este formato de Green New Deal? Nos plantea un desarrollo a máximos de las renovables de altas prestaciones, pues eólica de 7, de 8 megavatios, ¿no?, grandes molinos, pues grandes huertos solares, pues el hidrógeno como vector determinante, ¿no?, a nivel del traspaso energético, bueno, todo ese paquete. Y básicamente lo que nos viene a decir esa propuesta, ¿no?, el del Green New Deal europeo, de la Unión Europea, y en parte también el estadounidense, es vamos a seguir pudiendo mantener más o menos nuestro orden económico y nuestro orden social, no hay que hacer grandes transformaciones en lo que es el funcionamiento del capitalismo, o en el modo de vida urbano, o en los niveles de consumo, porque esas renovables nos van a permitir todo eso. Un segundo elemento determinante de todo este paquete es lo que entra dentro del paradigma de la economía circular,
que básicamente lo que dice es, bueno, sí, efectivamente, ¿no? Los recursos son limitados sobre la faz de la Tierra, pero vamos a ser capaces de acoplar los procesos industriales de unas industrias con otras para poder utilizar una y otra vez esos recursos, pues hasta el infinito, ¿no? Básicamente. Bueno, esto... Bueno, luego entramos en problemas si acaso, ¿no? Ese sería otro de los elementos determinantes que nos plantea. Un tercero es que vamos a conseguir aumentar mucho la eficiencia de nuestros procesos y esto lo vamos a hacer en gran medida a través de la digitalización de la economía. El Internet de las cosas que haga que los procesos sean más eficientes y que, bueno, pues que de alguna manera pues consigamos ahorrar dentro de todo esto pues los materiales que necesitamos. Todo ello se va a articular y un elemento determinante del Green New Deal es a través de un modelo de movilidad que sigue siendo masiva, que sigue siendo pues de grandes traspasos, de amplios volúmenes de mercancías a largas distancias y en corto tiempo, pero también de amplios volúmenes de información a largas distancias y en poco tiempo, ¿no? Y que, bueno, pues esto va a ser posible gracias a los nuevos vectores energéticos, ¿no? La electricidad, el hidrógeno o los agrocarburantes, ¿no? Que eso es ahora mismo menos en boga, ¿no? Pero que, bueno, que nos van a permitir mantener todo este entramado que en realidad habla de nuestro modelo de producción y consumo y de nuestro modelo de habitabilidad de las ciudades. Las ciudades no serían posibles pues sin un montón de coches circulando todos los días por ellas, ¿no? Y además todo esto va a permitir reducir las emisiones y aumentar el número de empleos, ¿no? Pues de alguna manera un win-win total, ¿no? Pues conseguimos mantener nuestro orden, aumentar los empleos, hacer que la economía crezca y reducir las emisiones. Y esto básicamente es lo que viene a plantear la Unión Europea pues a través del European Green New Deal y con matices pues el Partido Demócrata estadounidense o con matices también pues algunos de los partidos que tenemos aquí, ¿no? El PSOE, aunque no hable abiertamente de Green New Deal, bueno, se ascribe un poco, ¿no? A esa visión, ¿no? Y el paradigma que hay desde el Ministerio de Transición Ecológica tiene que ver con esto, pero Podemos también, más o menos, comulga con esta historia, e incluso Más País, que tiene, bueno, algunos matices distintos, ¿no? Y creo que aterriza un poquito en algunos Green New Deals un poco más decrecentistas, pero también conjuga, pues, una parte importante, ¿no? de este imaginario, ¿no? No quiero decir que no hay diferencias, que las hay, ¿no? Pero que, bueno, tiene que ver con, más o menos, con esta mirada. Y sobre esos problemas que quieres entrar, ya que nos hemos quedado un poquito. Bueno, pues, por ejemplo, lo que tiene que ver con las renovables. Las renovables son indudablemente las energías del futuro, son indudablemente las energías por las que hay que apostar, pero son energías intrínsecamente distintas de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son energías que tenemos como stock, que tenemos almacenadas y que podemos consumir cuando queramos. Las energías renovables están como flujo. No siempre sopla el viento, no siempre luce el sol, no siempre baja una escorrentería grande, no siempre tengo una cantidad grande de biomasa para quemar, ¿no? Y desde esa perspectiva, bueno, pues necesito aumentar pues, la potencia instalada o necesito reducir los consumos para poder mantener pues, ese tipo de cosas, ¿no? Y esto es una diferencia importante y a priori insalvable porque tiene que ver con la naturaleza propia de las renovables. Un segundo elemento es que los combustibles fósiles tienen una altísima densidad energética. Cuando yo quemo 1 litro de petróleo o 1 litro de gas, consigo un montón de energía. Y las renovables no tienen una alta densidad energética. Las renovables están muy dispersas. Llega mucha irradiación solar al planeta, pero esa irradiación solar pues, se dispersa por el conjunto de la superficie, ¿no? Y si yo quiero utilizarla, tengo que utilizar mucha superficie para poderla concentrar y a partir de ahí poderla utilizar. Cuando, por ejemplo, se plantea que los agrocarburantes pues, requieren unas grandes extensiones, es consecuencia de esto. Los agrocarburantes se basan en la utilización de esa energía solar que convierto en materia viva, que después proceso para convertirlo en bioetanol o en biodiesel, ¿no? Y necesito plantar grandes extensiones porque tengo que concentrar muchas cosas. Los combustibles fósiles es que el trabajo nos lo ha hecho la naturaleza. Ha cogido grandes extensiones, grandes cantidades de materia orgánica y las ha sometido a altas presiones, a altas temperaturas y ha concentrado mucho ahí la energía de manera que, bueno, pues es muy fácil y desde ahí tenemos altas densidades. Y un tercer elemento determinante de los límites de las renovables es que las renovables lo necesitamos los seres humanos, pero es que lo necesitan también el resto de seres vivos y lo que es más, lo necesitan las funciones ecosistémicas. No puedo decir, voy a coger todo el sol y lo voy a utilizar simplemente para las necesidades humanas. No, es que el sol lo necesita el conjunto de los ecosistemas para vivir.
Y este es el origen del conflicto que ahora mismo vivimos entre el uso del territorio para funciones ecosistémicas, pues que tengan que ver pues, con tener un bosque, o para temas alimentarios y que tengan que ver con las poblaciones, o para huertos solares. Porque hay un choque entre este tipo de cosas, un choque que es cada vez mayor conforme nuestras necesidades de consumo sean cada vez mayores, ¿no? Así que las renovables son nuestras fuentes energéticas naturales del futuro, pero entendiendo pues, que son de un futuro distinto, de una organización social distinta, porque es de una organización económica distinta. Y cuando pensemos en renovables, un elemento determinante es no solo pensemos en renovables de altas prestaciones, pues los molinos eólicos de 5 megavatios, de 7, ¿no? De 8, como comentaba anteriormente, que bueno, que yo creo que en un cierto periodo de transición tienen su cierto sentido, sino que pensemos en renovables de las que utilicemos directamente su trabajo. Es decir, pensemos en molinos eólicos de los cuales saquemos el agua directamente que bombea del subsuelo, no transformándola en electricidad, o que nos ayuden a moler el grano, como ha sido pues, el uso normal de la eólica durante mucho tiempo, ¿no? Que es mucho más eficiente y que además pues, nos permite vislumbrar otro tipo de orden económico y social. En lo que tiene que ver con la economía circular, un elemento que tenemos que tener muy en cuenta es que en realidad las sociedades humanas no tenemos economías circulares, tenemos economías marcadamente lineales, y las tenemos sobre todo por dos elementos. Uno, nuestras fuentes energéticas, combustibles fósiles que una vez que hemos quemado, pues se emite CO2 a la atmósfera y eso no lo podemos convertir en algo circular, se queda emitido y se queda ahí flotando, ¿no? Y dos, porque el grueso del material que no convertimos en circular es el que se convierte en un stock en las ciudades, en todo lo que construimos, en viviendas, en carreteras, en toda esa infraestructura que es determinante para el funcionamiento del capitalismo, que se vaya acumulando ahí. Entonces, claro, cuando hablamos de economía circular, si realmente nos tomamos en serio la economía circular, es que es otra economía. Es una economía que no tenga los combustibles fósiles, es decir, una que se base en las renovables con las características que acabo de comentar, y una economía que no se base en procesos de continuar construyendo y creciendo, que es un elemento central de la reproducción del capital, y que por lo tanto estamos hablando de algo distinto. No estamos hablando de una empresa que se acopla con otra para reciclar y demás, ¿no? Que está bien, y no es que me parezca mal, sino que estamos hablando de mucho más que eso. Pero es que ni siquiera con eso sería suficiente. Ahora mismo, la tecnología humana es una tecnología que palidece si lo comparas con la tecnología del conjunto de los ecosistemas. Los ecosistemas ahora mismo están reciclando los materiales del orden del 99,5-99,8%. Ninguna tecnología humana se puede acercar ni de lejos a esas tasas. El carbono, el fósforo, el nitrógeno, el azufre, dentro del conjunto de los ecosistemas se recicla en esas tasas, y es lo que ha permitido pues, que la vida haya ido aumentando su expansión, haya ido aumentando su complejidad en un planeta de recursos finitos, y a pesar de que lleva sobre él pues, cientos de millones de años, ¿no? Así que pensar en la economía circular es sobre todo pensar en una economía que se integre dentro del funcionamiento de los ecosistemas, y eso es otra economía. Es una economía que, para empezar, ponga el foco no en el crecimiento, sino en la reutilización constante de la materia, que es otra economía diferente, y los seres humanos las hemos tenido. Las economías agrícolas en gran parte eran economías circulares y que ponían el grueso de su esfuerzo en mantener la fertilidad del suelo, y desde ahí era un paradigma distinto. No era el de la productividad, sino el del cuidado, ¿no? Y el del mantenimiento de todo esto, ¿no? Así que, bueno, pues si pensamos en economías circulares, pensemos también en ese tipo de límites, en ese cambio de paradigmas. Otro de los paradigmas del Green New Deal es este paradigma de las tecnologías de la información y la comunicación y demás, ¿no? Que en realidad lo que esconden son todas las mochilas ecológicas que tienen detrás estas tecnologías. Cuando estamos hablando pues, de aparatos altamente sofisticados y tremendamente pequeños, estamos hablando de mochilas ecológicas que multiplican pues, muchas veces por 1000 veces su peso en distintos materiales removidos que, por supuesto, tienen detrás el consumo de energía, ¿no? No son mecanismos que nos ayuden a la eficiencia, sino más bien todo lo contrario. Son mecanismos que están aumentando nuestras tasas de consumo. Y esto se ve claramente cuando miramos los indicadores a nivel global. No hay un proceso de desmaterialización, sino que lo que hay son economías que cada vez consumen más materia, que cada vez consumen más energía, es más, que tienen acoplados prácticamente de forma lineal el aumento del Producto Interior Bruto con el aumento del consumo material y con el aumento del consumo energético. Y eso, a pesar de que esas tecnologías de la información y la comunicación han penetrado de forma muy importante dentro de nuestras economías, y no se ha visto ningún tipo de mejora ambiental desde esa perspectiva, porque se iba a seguir viendo si hasta ahora no se ha visto en el futuro, ¿no?
Y el último elemento, el que tiene que ver con ese proceso de meternos dentro de los márgenes de seguridad climática, ¿no?, de reducir las emisiones, bueno, pues no es lo que parece que arrojen los modelos. Ahora mismo hay una correlación también lineal entre el aumento del Producto Interior Bruto a nivel global y el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Más crecimiento significa más dióxido de carbono en la atmósfera. Pero los modelos que plantean cuáles pueden ser las emisiones, pues, de un Green New Deal de este tipo que estoy comentando, ¿no?, pues con esas características, por ejemplo, los que ha planteado el consorcio paneuropeo MEDEAS, ¿no?, que habla, pues, de un modelo claramente el más complejo, ¿no?, que intenta ver, pues, qué consecuencias tienen a nivel ambiental, ¿no?, pues distintas políticas, ¿no?, y también a nivel social. Lo que plantean es que el Green New Deal, este tipo de políticas, ellos lo llaman Green Growth, pues aumentaría las emisiones a corto plazo, no las reduciría, las aumentaría, lo cual es lógico porque, bueno, lo que estamos hablando es de un aumento en la producción industrial de todo lo que tiene que ver, pues, con renovables, con coches eléctricos, con toda esta historia, ¿no? Y que, bueno, pues solo a medio plazo podría haber una reducción muy insuficiente comparado con lo que se necesita, ¿no?, y con lo que están planteando, pues, Naciones Unidas, el IPCC y compañía, ¿no? Así que, bueno, pues desde ahí tenemos límites claros, ¿no?, a entender, pues, ese Green New Deal con los paradigmas, ¿no?, y con los pensamientos actuales, ¿no?, y que no rompa, pues, con la idea de funcionamiento actual del sistema. O sea, el Green New Deal, desde mi punto de vista, es un escenario falso. Es un escenario falso porque no parte de los límites ambientales que existen dentro del planeta. Por ejemplo, el desarrollo de las renovables, ahora mismo hay bastantes estudios, incluso estudios del Banco Mundial o de la Comisión Europea, que plantean que no va a tener los materiales suficientes para poderse realizar. Sí, a lo mejor para una parte pequeña de la población, pero no si pensamos de una mirada global, ¿no?, a nivel, pues, del conjunto del planeta, ¿no? Así que ahí está chocando con los márgenes ambientales. El escenario Green New Deal choca también cuando dice, bueno, vamos a instalar molinos eólicos. ¿Cómo construyes esos molinos eólicos? Ese proceso de construcción tiene detrás una utilización extensa de maquinaria pesada, y esa maquinaria pesada solo puede ser movida por combustibles densos energéticamente, como son los combustibles fósiles, en concreto los derivados del petróleo. No hay otra forma ahora mismo de hacerlo. Si quieres tener algo que tenga autonomía de movimiento y que tenga capacidad de carga, que es, pues, una maquinaria pesada, bueno, pues eso no lo puedes hacer con una batería eléctrica, lo podrías hacer con una batería de hidrógeno, pero el hidrógeno energéticamente no te sale para nada rentable, sino que es al final casi una pérdida de energía respecto a la que has ido invirtiendo, ¿no? Así que pensar en las renovables esas de alta tecnología es en realidad pensar también en el uso de combustibles fósiles que se están agotando y que, por lo tanto, pues también hace irreal ese proceso, ¿no? Hace irreal también ese proceso el hecho de que poner en marcha el Green New Deal es aumentar las emisiones, no reducirlas, es aumentar las emisiones a corto plazo, y ya no tenemos tiempo para aumentar las emisiones a corto plazo. Si estuviésemos en 1970, pues podríamos decir, mira, hacemos una primera etapa, que es la fácil, ¿no?, de poner en marcha las renovables y no sé qué y demás, ¿no?, y una segunda etapa de decrecimiento, pero es que ya no hay posibilidad de estos. Ahora los cambios tienen que ser en un solo paso, porque es que no tenemos tiempo para dos pasos. De manera que en realidad los procesos de win-win no existen. Y el escenario de crecimiento tampoco es un escenario de win-win. Es un escenario en el que hay, pues, complejidades, conflictos, y en el que tienes que hacer un proceso de redistribución muy grande. Por llevarlo a un ejemplo de lo que hemos estado viviendo en estos últimos años, en estos últimos meses, probablemente uno de los escenarios más dramáticos de lo que ha sido la pandemia han sido los fenómenos de triaje. Esos momentos duros en los que llegaban, pues, muchas personas al hospital, más de los que el hospital podía asumir, y entonces el médico decía, me quedo con este, con esta y con esta, que son quienes creo que tienen más posibilidades de salir adelante, y estas otras dos personas, pues, no las puedo atender. Bueno, creo que a nivel social estamos viviendo algo así, y lo que vamos a vivir es algo que se parece a esto. Ya no existen las soluciones óptimas, ya no existen las soluciones win-win, y creo que nos hacemos un flaco favor pensando en esto, sino que lo que tenemos por delante son las soluciones menos malas. Y hacer política en un escenario de soluciones menos malas es mucho más importante que hacer política en un escenario en el que todas las soluciones buenas serán posibles, porque ahora es cuando es determinante elegir. Y ahora es cuando es determinante si los fondos económicos que tenemos, que no van a durar para siempre, los ponemos en rescatar bancos o los ponemos en hacer transiciones energéticas como las que necesitamos hacia las renovables.
si ponemos pues, nuestro foco en inventar una nueva desarrollo del hidrógeno y demás, o ponemos nuestro foco en reducir el tamaño de nuestra economía, que va a ocurrir de manera indispensable, y en hacer pues, economías más locales, ¿no? Más autárquicas, de alguna manera más autosuficientes, ¿no? Creo que entender esto y dejar de mantener falsas ilusiones de que vamos a poder mantener nuestros niveles de consumo, de materia y energía, de información, ¿no? Como hemos tenido hasta ahora, eso no va a ser posible. Así que tengamos un escenario realista, tengamos en marcha políticas que sean conscientes de esto y que sean las políticas de un médico o de una médica que se pone delante de un escenario muy complicado, porque nuestro escenario es muy complicado, que no tiene tiempo para hacer transiciones, no puede poner más camas en el hospital, a eso ya no nos da tiempo, sino que lo que tiene tiempo es para tomar la decisión menos mala. Y creo que esto tenemos que ser conscientes a nivel social de que estamos viviendo en ese momento histórico. Nos enfrentamos a unas dificultades complicadas, al menos en esos 3 planos. Pero creo que lo que nos haríamos es un flaco favor, es, de alguna manera, la foto fija de que lo que está sucediendo ahora, convertirla en lo que va a suceder en el futuro. ¿Y por qué nos haríamos un flaco favor? Porque en realidad no estamos en un momento en el que las cosas van a continuar tal y como están en la actualidad, sino que estamos en un momento de cambios estructurales y muy profundos. Estamos en un momento tremendamente disruptivo, lleno de excepcionalidades que van a romper la normalidad. ¿Quién iba a pensar que nuestra sociedad, nuestra economía, se iba a parar por consenso social? Es decir, conjuga lo sociológico con lo económico, con lo político, porque quienes impulsaban esto eran los políticos, ¿no?, para poner por encima la salud de las personas a la reproducción del capital y para definir pues, una serie de elementos que tenían que ver con la satisfacción de nuestras necesidades del funcionamiento de la economía, pues que realmente podrían llamarse servicios esenciales, ¿no?, y que creo que encajarían, quitando con los militares y policiales, con lo que podrían ser servicios esenciales, ¿no? ¿Quién iba a pensar esto? No lo iba a pensar nadie, pero sin embargo ha sucedido. Y ha sucedido a pesar de que parecía que no podía suceder ni desde el punto de vista político, ni desde el sociológico, ni desde lo económico, ¿no? Así que, por una parte, vamos a dejarnos, ¿no?, pues, sorprender y aprovechar las oportunidades que se van a ir surgiendo, porque algunas cosas que ahora son irreales e imposibles, bueno, pueden dejar de ser irreales e imposibles en los escenarios que tengamos por delante. Ese es un primer nivel, ¿no? Un segundo nivel es que, bueno, esto de lo que es posible e imposible desde el punto de vista humano es tremendamente relativo. Claro, es imposible saltarnos los límites de la física, las leyes de la termodinámica y demás. Eso es claramente imposible. Es imposible pues, consumir más recursos de los que existen en el planeta o producir más energía de la que llega al planeta. Eso es imposible. Pero realizar cambios sociales no es imposible. De hecho, la historia de la humanidad es una historia plagada de cambios sociales, y de cambios sociales muy importantes. No es ni mucho menos una variación sobre el mismo tema, sino que hemos tenido temas muy diferentes y que se han producido, en algunos casos, en tiempos muy pequeños. Así que no nos constriñamos. ¿Qué necesidad tenemos de constriñir nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad de cambiar, nuestra capacidad de proyectar pues, escenarios ilusionantes? Si no surgen y no somos capaces de articularlos, pues no habremos sido capaces. Pero que no sea porque no lo intentamos. No tiene sentido derrotarnos antes de haber empezado el camino, ¿no? Vamos a empezar el camino. Porque, y en tercer lugar, mira, si tuviésemos por delante otros caminos pues ambientalmente factibles, pues bueno, pues a lo mejor, ¿no? Pensamos caminos que sean sociológicamente menos disruptores, pero ambientalmente posibles, ¿no? Y que bueno, y que socialmente podamos tener otro tipo de cambios, pues lo podemos plantear. Pero es que no parece que sea así. Es que parece que los escenarios de continuismo, ya sean mediante el business as usual o ya sea mediante el Green New Deal, pues no son factibles, no son reales dentro del escenario de crisis climática, ecosistémica, energética, material que estamos viviendo. Así que, bueno, pues permitámonos apostar fuerte por lo que son los cambios que realmente necesitamos. Porque en general, las personas, cuando percibimos la necesidad de cambios duros y complicados, los llevamos a cabo. Ese discurso de Churchill, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, planteando pues, sacrificios importantes para la población británica, que fue ampliamente aplaudido por la población británica, tenía que ver con esa capacidad de transformación cuando entendemos que tenemos que hacer
esos procesos de cambio. Y eso sucedió en una sociedad profundamente individualista, profundamente capitalista, y que a priori, pues, ¿quién iba a pensar que se iban a poder hacer huertos comunitarios, pues, para alimentar a la gente, relaciones de apoyo mutuo fuertes, niveles de austeridad grandes? Es verdad que era para ganar una guerra, pero tenía que ver con encontrarle el sentido social a todo este tipo de cosas, y que de pronto, cosas que habían sido impensables antes, se convirtieron en realidad. Bueno, vamos a confiar en la capacidad del ser humano para cambiar, para ser adulto, para asumir el momento histórico en el que estamos viviendo, de tremendos desafíos que nos implican, pues, poner lo mejor que tengamos por delante, ¿no? Y no vamos a cortarnos en hacer lo que entendemos que tenemos que hacer, porque cuando sentimos que eso lo tenemos que hacer, lo hacemos. Y luego ya, pues si no podemos, pues no hemos podido. Pero desde luego, lo primero que hacemos es ponernos en marcha. Y creo que esto es algo que ahora mismo tenemos que hacer.